Pues buenas tardes a todos. No os veo vuestros nombres, pero encantada de saludaros desde el Colegio de Graduados Sociales de Huelva. Y vamos a dar comienzo a las terceras jornadas laboralistas fiscales de la Seguridad Social, que este año son más peculiares que las dos jornadas anteriores, porque es un año pues muchísimo más distinto de lo que hemos estado viendo de aquí para detrás. No por ello hemos querido dejar de celebrarlas, porque si bien es cierto que, como he comentado, son distintas, pero creo que son básicas para seguir andando en la profesión, para seguir formándonos, imprescindibles, porque es un año súper complicado, nos hemos dado cuenta de cosas que no sabíamos y que hemos tenido que aprender a golpes, y entonces pues las hemos creído que son muy necesarias y no dejar pasar el año sin celebrarlas. Las jornadas han sido organizadas conjuntamente con la Fundación Justicia Social y con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Y como no podía ser de otra manera, y porque siempre está dispuesto y a nuestra solicitud siempre responde, le voy a pasar la palabra a nuestro presidente nacional, Ricardo Gabaldón. Buenas tardes a todos. Gracias, Maribel, Enrique, compañeros de Córdoba, miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Córdoba. Es un placer poder acompañaros en esta inauguración de las terceras jornadas laboralistas y, como decía la presidenta, pues este año un poco distintas a las anteriores. Este año las hacemos pues por estos medios, por medios telemáticos, digitales, que ya parece que forman parte de nuestro día a día en nuestro trabajo y, por supuesto, también en nuestras relaciones. Yo espero que pronto, que el año que viene, podamos realizar las cuartas jornadas laboralistas en el Colegio de Huelva y que las podamos realizar de una manera todavía mucho más cercana, ¿no? Con el mismo cariño, con el mismo aprecio y con el mismo compañerismo que lo estamos haciendo este año, pero sí puede ser que nos podamos ver físicamente y si es posible, pues estaremos en Huelva como siempre hacemos y con mucho agrado. Quiero felicitar al Colegio de Huelva, a su presidenta, a los miembros de Junta, por la realización de estas jornadas. Yo creo que es importante y cobra todavía pues mucho más vigor que en esta época tan difícil para nosotros, pues hagamos el esfuerzo de realizar las jornadas laboralistas. Creo que la formación es principal y la formación en toda su vertiente. Hoy en día los graduados sociales, como sabéis, somos profesionales multidisciplinares. Nos dedicamos a jurídico, nos dedicamos a gestión, nos dedicamos cada vez a más competencias administrativas y ahora pues también estamos realizando esta parte de gestión que casi la teníamos, bueno, pues como residual dentro de nuestros despachos y ahora nos afecta y nos ocupa un tanto por cien importantísimo dentro de lo que es nuestro quehacer diario. Hemos tenido que formarnos rápidamente para poder atender a nuestros clientes. ¿Qué hubiera sido de nuestros clientes sin la figura del profesional, sin la figura del graduado social? ¿Cómo habrían ido a la administración? ¿Cómo habrían hecho las solicitudes de las prestaciones que les correspondían? Las empresas, los autónomos y los trabajadores a los que les hemos tenido que hacer nosotros las solicitudes. Yo creo que en algún momento la administración tendrá que agradecer pues esa labor que hemos hecho. Indudablemente es nuestra profesión, nos gusta y lo queremos, pero ¿qué hubiera pasado con muchas empresas, con muchas prestaciones, si no hubiéramos estado los graduados sociales trabajando 14, 15, 16 horas como hemos estado de lunes a domingo? Espero que el año que viene sea distinto, ya nos queda menos. Estamos en diciembre y tengo unas ganas bárbaras de que finalice el año 2020, yo os lo digo de corazón. Tengo ganas de que comience el 2021 y espero que comience de distinta manera. Vamos a ver si todas las expectativas que nos han transmitido por todos los medios de comunicación con la vacuna y con todos los medios que estén a nuestro alcance sirve para que volvamos a una medio normalidad. Estoy seguro que no será la normalidad que teníamos antes, pero si es medio, creo que nos servirá. Y bueno, pues como decía, no quiero extenderme mucho, como decía,
esta formación es básica para nosotros en todos los aspectos. Yo creo que los profesionales, los graduados sociales, tenemos que estar siempre a la vanguardia de las relaciones laborales. Y esta actividad que teníamos residual en el despacho, bueno, pues la hemos tenido que coger por los cuernos. Para ayudarnos en esta materia, en la confección de los ERTES, en luego los periodos de actividad, la comunicación con el SEPE, la manera de hacerlos, que bueno, pues era algo que teníamos ahí un poco residual, como he comentado. Tenemos hoy a Enric Martí, a quien siempre es un placer verlo. Somos los dos colegiados del mismo colegio, del Colegio de Graduados Sociales de Valencia, y nos vemos asiduamente, no todo lo que queríamos, no todo lo que querríamos, pero nos vemos asiduamente. Y mañana también coincidiremos en Valencia en un acto organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Valencia. Enric ha hecho ya algunas jornadas de formación para el Consejo y para algunos colegios, precisamente pues todo relacionado con los ERTES, con la relación y comunicación con el SEPE, y yo creo que es importantísimo que estemos pues a la vanguardia en esta vertiente. Así que, Enric, muchas gracias por estar hoy también una tarde más con nosotros. No será la última, espero que tengamos todavía muchas más tardes, aunque espero que esto vaya decayendo ya y no sea tan preciso. Todas estas jornadas de formación, pero indudablemente sí que lo sea, seguir viéndonos y compartir formación, aunque sea de otras materias. Por mi parte, nada más. Un placer, Maribel, un placer, Enric. Y Maribel, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Prácticamente has hecho la presentación de Enric y me queda por decir, por supuesto, y primero agradecerle que haya aceptado nuestra solicitud de que estuviera y formara parte de esta tercera jornada, y simplemente voy a dar un poquito una pincelada de su currículum, de su trayectoria. Pues Enric, como bien ha dicho Ricardo, es graduado social y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia. Está colegiado en el Colegio Oficial de Grados Sociales de Valencia desde enero del 93, y siempre ha estado vinculado a la gestión laboral en la asesoría de empresas. Por lo tanto, es una persona muy cercana a nuestra actividad. No es una persona que está inmersa en todo lo que hacemos diariamente. Por lo que respecta a la sesión formativa que nos va a dar hoy, se ha hecho especialista en periodos de actividad y en comunicación de calendarios previos por necesidad. Y ante una falta de formación e información que en esta materia había por parte del SEPE y que prácticamente sigue habiendo, pues ha investigado por su cuenta para profundizar cómo entender este tipo de comunicaciones que son un tanto complejas y que nos están trayendo pues bastantes quebraderos de cabeza. Entonces, ha publicado vídeos en YouTube que efectivamente y sinceramente son muy doctrinales, que viene muy bien verlos para comprender muchas cosas y son muy instructivos. Así es que, Enric, no tardo más y te doy la palabra y te dejo todo el tiempo que tú necesites para explicarnos esta materia tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, buenas tardes a todos. Querido Ricardo, un placer saludarte como siempre. Y para mí es un honor, presidenta. Muchas gracias por vuestra invitación para participar en estas terceras jornadas laboralistas de Huelva. Es un honor para mí estar con todos los compañeros graduados sociales de Huelva y también, por ende, con los economistas y asesores fiscales que se han unido a estas jornadas laboralistas. Y bien, lo que vamos a tratar hoy es un tema que, como todos sabéis, es bastante complejo, muy técnico y que nos ha quitado muchas horas de sueño, pero como bien decía Ricardo, cada vez va a ir a menos la necesidad de formarnos en esto porque cada vez vamos a conseguir ser más expertos en esta materia. Como decía el título de la ponencia, vamos a buscar el nivel experto que vamos a ir consiguiendo poco a poco. Incluso ahora ya me aventuraría a decir que en muchos aspectos de los periodos de actividad ya empezamos a ser incluso algo más conocedores de esta materia que los propios o que algunos funcionarios del SEPE. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos partes bastante diferenciadas. Vamos a ver dos partes distintas. Vamos a ver una primera parte de lo que es gestión pura de la prestación COVID. Vamos a intentar sacarle punta a esas instrucciones del SEPE de las 22 hojas famosas del mes de octubre para ver algunos aspectos que, en mi opinión, son muy importantes y que luego vamos a necesitar saber, conocer
y dominar a la hora de calcular los periodos, y luego vamos a entrar en sí en lo que son los periodos de actividad. Y de los periodos de actividad quiero que os quedéis con dos ideas muy básicas y fundamentales. Primera, hay que perderle el miedo a los periodos de actividad y a los generadores. Los generadores de periodos de actividad son el medio que nosotros vamos a utilizar para comunicarle al SEPE los días que le tiene que pagar a cada trabajador, pero no son el fin. Es decir, nosotros tenemos que manejar el generador de periodos de actividad y no es el generador de periodos de actividad el que nos tiene que manejar a nosotros. Y eso luego, cuando ya vaya profundizando en esta materia, lo vais a entender. Y la segunda idea básica que quiero trasladar es que antes de empezar a rellenar un generador de periodos de actividad, cada uno de nosotros tenemos que tener ya claro previamente qué es lo que vamos a comunicar. Porque si esto lo tenemos claro, en el momento en que empecemos a rellenarlo ya vamos a saber si lo que estamos haciendo está correctamente elaborado o no. ¿Vale? Por tanto, dos ideas básicas. Vamos a perderle el miedo a los generadores de periodos de actividad. Si profundizamos en ellos, que lo estamos haciendo, no son tan complejos. Y segunda idea, antes de empezar a rellenar los generadores, tenemos que saber qué es lo que le queremos comunicar al SEPE. Porque si tenemos clara esta segunda idea, incluso en los casos, como vamos a ver hoy, en los que aparentemente hemos rellenado de forma correcta el generador con las instrucciones que tenemos, al final nos tocará retocarlo un poquito para que la información que transmitamos sea la que queramos. ¿Vale? Pues entonces vamos a empezar, y como a mí siempre me gusta empezar con una especie de ilustraciones gráficas que mezclan un poco lo que es nuestra vivencia personal con la materia, pues bueno, voy a empezar con una serie de imágenes para romper un poco el hielo. Yo días atrás estaba un poco haciendo la reflexión de qué es lo que representamos los graduados sociales y se me ocurrió consultar el código deontológico que aprobó el Consejo General en el año 2010. Y me llamaron la atención 4 valores que creo que sí que los tenemos: el interés por el cliente, la implicación personal, la honestidad y la integridad. Y entonces, sobre esta base de valores del graduado social, nos vino por allá por el mes de marzo la tormenta perfecta, que fue el virus de la COVID, y por ende una avalancha de ERTEs que todos tuvimos que solventar de la mejor manera posible. Y a partir de ahí se nos han generado una serie de problemas identificados en esta imagen con las vallas, estas vallas de atletismo que hemos ido superando poco a poco, que han sido pues que hemos tenido normas al principio cada 3 días prácticamente, rectificadas posteriormente con criterios interpretativos, con disparidad de criterios que hoy en día estamos todavía sometidos a disparidad de criterios entre autoridades laborales e inspección de trabajo, por ejemplo, con los criterios de los ERTEs por limitación e impedimento, que hemos tenido que tomar en muchas ocasiones decisiones en un tiempo récord sin posibilidad de profundizar en la norma que se acababa de publicar. Pero bueno, los hemos ido todos solventando estos problemas porque hemos añadido un esfuerzo infinito y ya parece que nos queda un último obstáculo, que es este del SEPE, que con el SEPE todavía no hemos podido, y entre ellos el tema de los periodos de actividad. Para solventar todos estos problemas, ¿qué es lo que hemos hecho los graduados sociales desde el inicio de la pandemia? Pues básicamente nos hemos formado de una forma continuada y masiva, absolutamente necesaria para todos los compañeros de profesión. Por favor, los que seáis más veteranos, no dudéis en recalcarlo a los más noveles. La formación continua es absolutamente indispensable. Todo aquel compañero que no se haya formado desde el inicio de la pandemia no está en condiciones de ejercer la profesión. Por tanto, la formación que se realiza a través de los colegios y del Consejo es fundamental. Y luego se nos ha unido un concepto novedoso para nosotros, que ha sido el trabajo en red. Y por completarlo, un trabajo en red solidario, que se ha concretado en la aparición de foros en Facebook creados por los colegios profesionales o incluso grupos de WhatsApp, y que ha propiciado una solidaridad entre compañeros desconocida hasta ahora. Y la verdad es que muy gratificante. Y como decía, todavía nos queda un poco la asignatura pendiente del SEPE, pero bueno, como nosotros somos muy insistentes, vamos a perseguir al SEPE hasta que nos hagan un poquito más de caso, que ya nos están haciendo, ya se está cambiando un poco la percepción que tiene el SEPE de nosotros. Y este muro, esta pared que suponen los periodos de actividad, gracias al martillo de los graduados sociales, de los colegios y del Consejo, lo vamos a derribar porque al final vamos a conseguir todos ser expertos en esta materia.
Pues nada, como veis, simplemente comenzar con un poquito de humor, pero un humor muy real y muy asociado a lo que es nuestra realidad actual. Vale, y vamos a empezar. Vamos a empezar por la parte de gestión de prestaciones. Como sabéis, en el mes de octubre, tras la publicación del Real Decreto 30, se publicaron unas instrucciones muy extensas por parte del SEPE y hay una serie de cuestiones que a mí me interesan muchísimo resaltar. Por ejemplo, en el apartado 4, cuando habla de las nuevas solicitudes colectivas de prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados por ERTE, básicamente por ERTEs iniciados tras la publicación del Real Decreto 30, nos dice que en este último caso la solicitud colectiva incluirá, en los ERTEs de impedimento o limitación, en este último caso la solicitud colectiva incluirá exclusivamente a aquellos trabajadores que no hubiesen sido incluidos en la solicitud colectiva a la que se refieren las letras A y B anteriores, que es aquella que hicimos todos con fecha de 1 de octubre. Y que si los trabajadores que ya hubiesen sido incluidos en solicitud colectiva de prórroga, aunque la empresa los afectase también a un nuevo ERTE por impedimento o limitación, a efectos del reconocimiento y pago de las prestaciones por desempleo, será suficiente la comunicación de los periodos de actividad e inactividad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el SEPE en estos dos párrafos? Porque esto es un tema de calado. Nos dice que para el SEPE la prestación de desempleo de los ERTEs es una prestación, a mí me gusta, en lugar de llamar la prestación por desempleo, me gusta llamarla prestación COVID, que para el SEPE la prestación COVID de los ERTE es una prestación especial y única, y que es indiferente de qué tipo de ERTE en concreto emana la prestación. Para ellos es la misma. Y por ello, y ojo al dato, si aplicando un ERTE previo prorrogado a fecha 1 de octubre, en la cual hemos solicitado ya hemos presentado la solicitud colectiva, tenemos que acudir al nuevo ERTE por rebrote, ya no hay que presentar una nueva solicitud colectiva para este segundo ERTE, sino que las prestaciones se abonarán contra la prestación que ya teníamos reconocida con la solicitud del 1 de octubre. Y esto la verdad es que nos simplifica mucho la gestión, porque todos los ERTEs que hagamos con posterioridad a la prórroga del 30 de septiembre, como ya habremos solicitado a 1 de octubre, ya no tendremos que presentar una nueva solicitud. En todo caso, solo presentaríamos solicitud colectiva de aquellos trabajadores que ya no estaban incluidos en el ERTE previo a fecha 1 de octubre, pero que posteriormente, con un ERTE de impedimento o de limitación, sí que han sido afectados. Y entonces nos surge la duda, si no tenemos que presentar una solicitud colectiva nueva, a la hora de enviar el fichero de periodos, ¿qué número de ERTE ponemos en el fichero de periodos? ¿El del ERTE previo que tenemos prorrogado o el del nuevo ERTE por impedimento o limitación? Bueno, sobre el tema del número de ERTE, ahora ya sabemos, porque el SEPE nos lo ha confirmado, porque hemos insistido en preguntárselo, que el número de ERTE que figura en el fichero de periodos es un dato totalmente intrascendente para ellos, que da igual el número de ERTE que pongamos, incluso que si lo pusiéramos todo a ceros, el sistema se lo traga y va a pagar las prestaciones igualmente. Yo lo que haría, por ejemplo, en el mes en el que tengamos un cambio de un ERTE previo a un ERTE por limitación o impedimento, que se produce que en ese mismo mes hay dos ERTEs activos, hay dos formas de hacerlo. Bien, en el primer mes en el que coinciden, incluir la información de los periodos de actividad de todos los trabajadores en un único generador, indicando el número de ERTE del ERTE prorrogado, y en el mes siguiente, en el que ya esté solo el segundo, indicar solo el segundo. O bien hay una segunda opción que a mí me parece más estética y más correcta, que sería partir los periodos durante ese mes. Si, por ejemplo, un ERTE prorrogado lo hemos dejado en la nevera el 15 de noviembre porque el 16 de noviembre hemos iniciado uno de impedimento, pues el mes de noviembre los periodos de actividad los dividiríamos en dos periodos, en dos ficheros. Uno en el que en las fechas desde y hasta pondríamos desde el 1 hasta el 15 con el número de ERTE del ERTE prorrogado, y otro generador de fichero de periodos de actividad desde el 16 hasta el 30 con los datos del segundo ERTE y los afectados en el segundo ERTE. Porque se pueden enviar dos ficheros de periodos en un mismo mes de una misma empresa y de los mismos trabajadores. Sí, siempre y cuando en las fechas sean distintas, ¿vale? Esto sí que está permitido. Lo que sí que tenemos que tener la precaución es que primero tenemos que enviar el más antiguo, el del 1 al 15, lo enviaríamos, esperaríamos a que nos venga la respuesta como procesado correcto y en ese momento ya podríamos enviar el segundo, ¿vale? A mí esta segunda opción me parece más estética y más correcta.
Vale, ¿qué más cosas nos dicen? A mí una cosa que me llamó mucho la atención, si recordáis el artículo 8, cuando habla de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo, y en su apartado 3, que está hablando de los ERTE-SETOP, el Real Decreto 30, en el tercer párrafo de este apartado 3 nos dice, en el tercer apartado del apartado 3 nos dice: la duración de la prestación reconocida para los ERTE-SETOP se extenderá como máximo hasta el 31 de enero del 2021. Yo esto en principio no lo entendía, porque los ERTE-SETOP, como todos vosotros sabréis, tienen la duración que las partes hayan pactado. Y un ERTE-TOP iniciado en el mes de septiembre o en el mes de octubre puede tener una duración hasta marzo, abril o mayo del año 2021. Por tanto, ¿por qué nos dice que la duración de la prestación reconocida en los ERTE-SETOP se extenderá como máximo hasta el 31 de enero del 21? Pues bueno, cuando leímos las instrucciones del SEPE nos lo aclaró. Nos dice el SEPE que, por ello, a partir del 1 de febrero del 21, a cada uno de los trabajadores que continúa afectado por el ERTE COVID-19 se le podrá reconocer, previa presentación de solicitud individual, la prestación a la que en su caso tenga derecho en función de las cotizaciones acreditadas. Es decir, refuerza la idea que habíamos comentado hace un momento de que la prestación por desempleo de los ERTEs COVID es una prestación especial y única independientemente del ERTE del que provenga, y nos aclara que lo que va a finalizar para los ERTE-SETOP el 31 de enero del 2021 es la prestación especial COVID, pero que a partir de ese momento todos los trabajadores que estén incluidos en un ERTE-TOP con una fecha posterior al 31 de enero será a partir del 1 de febrero que cada trabajador tendrá que hacer una solicitud individual de prestación de desempleo ordinaria, que ya no será prestación especial COVID, ¿vale? Por tanto, a eso se refiere este tercer apartado del artículo 8.3. Vale, en el apartado 5 de las instrucciones nos dice un término que es muy importante tener en cuenta y que luego también nos ayuda a entender otra serie de cosas. Que a efectos de la regularización, quedaros con este término, de las prestaciones por desempleo, las empresas deberán comunicar al SEPE la baja en la prestación y luego nos dice que tendremos que enviar periodos de actividad en 3 casos. Primero, cuando los trabajadores alternen periodos de suspensión y periodos de actividad. Cuando en los casos en los que el trabajador esté incluido en un ERTE por reducción de jornada, o en el tercer caso en los que se combinen tanto días de suspensión como días en reducción de jornada, lo que se denomina un ERTE mixto, ¿vale? Por tanto, periodos de actividad en estos 3 casos. Y luego nos añade el parrafito último: sin perjuicio de lo anterior, las empresas deberán comunicar al SEPE a efectos de la actuación del control de la inspección de trabajo, lo que ya sabemos. Ese trabajo que nos gusta tan poco, casi que menos todavía que los periodos de actividad, que son las comunicaciones de procedimiento ERE. Que simplemente dejo aquí recalcado este párrafo, dejo recalcado que es evidente que es una obligación que tenemos y que hasta que no consigamos cambiarlo por la insistencia que vamos a tener los graduados sociales en cambiar este tipo de comunicación, pues vamos a tener que hacerlo conforme está. Es decir, comunicación por procedimiento ERE a través de la web de Certifica. Vale, pero ¿qué nos querían decir con el tema de la regularización? Como os decía, los periodos de actividad los enviamos en estos tres tipos de trabajadores: alternen trabajo y suspensión, reducción de jornada y ERTE mixto. Por tanto, excluye el cuarto apartado o el cuarto bloque de trabajadores, que son los trabajadores que están en suspensión de contrato continuada. A estos los excluye de enviar periodos de actividad. Nos dice: un trabajador que entre en un ERTE de suspensión mientras no se incorpore a su actividad, no hace falta que enviéis periodos de actividad. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Si recopilamos un poco, sabemos que la solicitud colectiva que iniciamos el 1 de octubre o las que iniciemos con posterioridad, todas las solicitudes van a tener que ir en modo de suspensión. Si recordáis, la columna de reducción de jornada ya está inhabilitada. Por tanto, con la solicitud colectiva, el SEPE no va a distinguir qué trabajadores están en suspensión continuada y cuáles están en reducción de jornada, porque todos tendrán la misma medida solicitada. Si a ello le añadimos que no es necesario enviar periodos de actividad porque el SEPE va a pagar la prestación de forma automática, y a ello le añadimos que enviamos los ficheros XML de periodos a mes vencido a principios de noviembre para el caso del mes de octubre, ¿qué va a ocurrir? Que si hemos solicitado las prestaciones con fecha 1 de octubre en modo de suspensión, los periodos de octubre no los hemos enviado hasta el mes de noviembre y el SEPE va a pagar la prestación de forma automática para los de suspensión continuada y no va a saber distinguir en primera instancia qué trabajadores son suspensión continuada, cuáles no. Lo lógico, si juntamos todas estas premisas,
es que a principios de diciembre, perdón, el trabajador haya cobrado 2 meses completos, haya cobrado la prestación del mes de octubre completa, a principio del mes de noviembre, perdón, haya cobrado la prestación del mes de octubre completa y haya cobrado los periodos del mes de septiembre. ¿Qué habrá ocurrido en el mes de octubre y se ha cobrado la prestación completa y se trata de un trabajador en reducción de jornada? De ahí el término regularización. El SEPE ya tenía claro que el primer mes se iba a producir en muchos casos, salvo que la Dirección Provincial en concreto haya tomado medidas, que por ejemplo en Valencia sí que lo hicieron para que esto no se produjera. En Huelva no sé cómo habrá ido. Ya el SEPE ya tenía en cuenta esta situación y por tanto sabía que el primer pago completo iba a tener que ser regularizado con posterioridad. Es decir, el mes de octubre para muchos trabajadores habrán cobrado el mes completo cuando están en reducción y a partir de que empecemos a enviar los periodos de actividad sucesivamente todos los meses, el SEPE irá regularizando. Esto debéis de tenerlo en cuenta y si se ha producido en alguno de vuestros casos y en vuestros clientes, sería interesante que lo avisarais a las empresas y sobre todo a los trabajadores, porque de la misma forma que han cobrado el mes de octubre completo cuando han estado en reducción de jornada y no deberían de haberlo cobrado entero, a lo mejor ahora van a tardar 2, 3, 4 meses en regularizar esos pagos y van a estar 2, 3, 4 meses sin cobrar, ¿vale? Por tanto, me parecía interesante comentarlo. Vale, respecto de la solicitud colectiva Excel morado, que ya forma parte de nuestras vidas, simplemente comentaros 2 aspectos que me parecen importantes. Uno, como os he dicho antes, han inhabilitado la columna del porcentaje de reducción de jornada en ERTE, pero sigue habilitado, como no podría ser de otra forma, la columna porcentaje del contrato a tiempo parcial. Y sobre esta columna, dos reflexiones. Una, que es absolutamente indispensable que la rellenemos para los trabajadores que previamente al inicio del ERTE estaban a tiempo parcial. Y segunda idea básica, que la parcialidad que tiene que ir en esa columna es la media de los 180 últimos días cotizados antes del inicio del ERTE. Es decir, de la misma manera que en la base reguladora de la prestación se indica la media de los 180 últimos días cotizados, en la parcialidad se tiene que hacer lo mismo. Es decir, un trabajador que en el momento de acceder al ERTE está a jornada completa, pero que en los 6 meses anteriores haya tenido una parcialidad, el porcentaje de parcialidad que hemos de anotar es una media de esos 6 meses. Es decir, no porque en el momento de acceder a la prestación esté a jornada completa, no tenemos que no poner nada, que sí que tenemos que ponerlo, o al revés. Solo por el hecho de que en el momento de acceder a la prestación el trabajador tenga la jornada reducida al 50%, pero en un periodo anterior haya estado a jornada completa, no tendremos que poner un 50%, tendremos que poner la media, ¿vale? Y segundo aspecto importante que me parece que quiero resaltar de la solicitud colectiva, lo que ya sabéis muchos y que esto provocó muchos errores al inicio de la pandemia. En la columna de la base reguladora, cuando se trata de personas trabajadoras en reducción de jornada por guarda legal o en reducción de jornada como víctimas de violencia de género, la base reguladora que debe figurar es la base elevada a la jornada que tenía el trabajador antes de reducirla, ¿vale? Sea completa o sea parcial, pero es una base elevada, porque estos trabajadores tienen un beneficio individual que sus prestaciones van a ser percibidas en función de la jornada que tenían antes de la reducción y no de la jornada reducida. Vale, y otro aspecto de la gestión de las prestaciones. ¿Cómo comunicar la baja en la prestación? Como todos recordaréis, con las instrucciones que se publicaron en el mes de julio, el SEPE nos decía que habían 2 formas de comunicar las bajas en las prestaciones. Una a través del Excel naranja, que en aquel momento nos decían que no era obligatorio que fuera previo, y segundo, a través de la comunicación de periodos, porque sabéis que los periodos de actividad tienen 3 funciones. La primera es decirle al SEPE los días de prestación que tiene que abonar. La segunda es, una vez hacemos un envío de periodos de actividad, esa prestación queda en modo de baja. Y la tercera es, cuando volvemos a enviar periodos de actividad en el mes siguiente, los periodos de actividad funcionan como reactivador de la prestación. Por tanto, comunicamos días de pago, damos de baja la prestación y damos de alta una prestación. Todo eso con los periodos de actividad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la publicación del Real Decreto 30? Pues una cosa que al principio nos generó un poco de duda, luego nos generó un poco de susto y ahora tenemos una especie de situación de calma tensa. Porque el artículo 8.2 nos decía
que las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras deberán comunicar a la entidad gestora la baja en la prestación de quienes dejen de estar afectados por las medidas de suspensión con carácter previo a su efectividad. Si recordáis, nada más publicarse el Real Decreto 30, siempre que se producía una incorporación definitiva de un trabajador desde un ERTE, teníamos que enviar el Excel naranja con carácter previo. Que tenía todo el sentido del... Al principio pensamos, ¿con carácter previo por qué? Si nunca había sido obligatorio hacerlo con carácter previo. Pero sí que tenía mucho sentido que fuera comunicado con carácter previo, porque como acabamos de comentar, para los trabajadores que entran en un ERTE de suspensión de forma continuada, y es decir, que no es necesario enviar periodos de actividad para que el SEPE pagara la prestación, como no enviamos periodos, los periodos no pueden utilizarse para dar de baja la prestación, que es la segunda de las finalidades que tienen los periodos. Por tanto, el SEPE no tenía forma de saber que un trabajador se había desafectado de forma definitiva con el Excel, que no fuera con el Excel naranja. ¿Pero por qué con carácter previo? Porque si ese trabajador no comunicábamos su baja hasta el envío del periodo de actividad del último mes en el que estaba afectado por el ERTE, y esto lo hacíamos a mes vencido, de ese último mes se iban a poder emitir pagos indebidos. Y lo que no quería el SEPE es que se emitieran pagos indebidos cuando con posterioridad a ese pago no hubiera posibilidad de regularizar el pago con pagos siguientes. Por tanto, introdujeron esa obligación, que tenía bastante sentido, pero el 3 de noviembre nos despertamos con esta novedad publicada en la web del SEPE sin ninguna comunicación a ningún colegio profesional, hasta que un compañero de Sevilla se dio cuenta y a partir de ahí empezó a correr la alarma por todos los colegios, que el SEPE ya se llevó una reprimenda nuestra por esta cuestión. Y el SEPE publicó en su web el 3 de noviembre que se inhabilitaba la opción de dar de baja la prestación a través del Excel naranja y de hecho suprimieron de su sede electrónica el enlace para hacerlo. Y entonces nos quedaba la duda en ese momento. Bueno, vale, ya no tenemos que comunicar la baja de las prestaciones con el Excel naranja. Solo nos dejan la forma de comunicarlo con los periodos de actividad. Pero el 8.2 sigue diciendo que lo tenemos que comunicar con carácter previo. Y no se refiere al comunicado dirigido a inspección de trabajo, que eso estaba en otro apartado. Por tanto, ¿cómo comunicamos un cese de prestación sin el Excel naranja, con periodos de actividad, pero con carácter previo? ¿Será que cuando un trabajador se va a incorporar definitivamente al trabajo tenemos que hacer un envío de periodos con carácter previo? No tenía mucho sentido esto. Pues bueno, ahora el SEPE ya nos lo ha aclarado de una forma extraoficial. Nosotros hicimos la consulta en Valencia y nos dijeron que tengamos en cuenta que lo único que se ha dejado, la única obligación que se ha dejado de comunicación previa es la del procedimiento B, es decir, aquella que enviamos a través de la web de Certifica, que va dirigida a Inspección de Trabajo, en la que comunicamos con carácter previo una incorporación. Pero que a efectos de prestación, que no nos preocupemos, que no tenemos que hacer un envío de periodos de actividad con carácter previo, que simplemente tenemos que comunicar la baja a través del envío de periodos. Eso sí, nos dicen que ya no es obligatorio hacer con carácter previo, pero sí que recomiendan encarecidamente que ese envío de periodos del último mes de este trabajador que sale definitivamente del ERTE no lo hagamos a mes vencido. Porque si lo hacemos a mes vencido y se trata de un trabajador en suspensión continuada, el último mes lo va a cobrar entero. Y entonces luego tendrán que iniciar un procedimiento para reclamarle al trabajador el pago indebido. ¿Vale? En base a esto, hay una situación que se nos puede producir un tanto compleja. Por ejemplo, os pongo un caso concreto. ¿De qué manera comunicar la desafectación definitiva de un trabajador con suspensión continuada desde el 1 de octubre, que a fecha de día 1 de cualquier mes posterior al 1 de octubre, o bien hasta el 31 de enero del 2021, sale de forma definitiva del ERTE? Es decir, imaginaos un trabajador que hemos incluido en una solicitud colectiva con fecha 1 de octubre, que es suspensión continuada, por tanto no vamos a enviar periodos de actividad ningún mes, va a cobrar de forma automática, pero sale del ERTE el 1 de diciembre. Por tanto, el mes de noviembre lo cobrará entero. El mes de diciembre, si no tengo que enviar periodos de actividad, tendré que enviarlos de alguna manera para decirle al SEPE que no le pague más. Pero si los periodos de diciembre los puedo enviar hasta el 20 de enero y los envío en enero, este trabajador que cobra de forma automática, a principios de enero ya habrá cobrado la prestación de diciembre. Por tanto, es una situación un tanto surrealista, pero bueno, hay una forma, un truquillo para comunicar en esta situación
la desafectación definitiva, porque si hubiera sido una desafectación con fecha del 15 de diciembre, pues bueno, yo envío los periodos de actividad antes de que finalice el mes. Pero si es con fecha del 1, que acaba de cobrar la prestación del mes anterior, pues bueno, lo que yo os recomiendo es, esto con el generador nuevo no se puede hacer, se tiene que hacer con el generador antiguo, así que el que no lo tenga, que se lo agencie. ¿Y qué es lo que haríamos? Por ejemplo, si es una desafectación definitiva con fecha del 1 de diciembre, es decir, se ha incorporado el 1 de diciembre a trabajar y se trata, repito, de un trabajador en suspensión continuada que no habíamos enviado periodos de actividades de octubre, el 2, el 3, el 4, el 5 de diciembre rellenamos el generador antiguo con los datos de este trabajador, en desde y hasta le ponemos solo desde el 1 hasta el 1 del mes de diciembre e incluimos en el día 1 un código 3 y generamos el fichero y lo enviamos. Da días de actividad 0 y días de abono 0, evidentemente, porque es un día trabajado, y lo enviaremos. Y esto nos saldrá, esto es el fichero XML por dentro. Como veis, salen los datos de la empresa, los datos del ERE y sale el periodo del 1 de diciembre al 1 de diciembre con un código 3. Con esto el SEPE sabrá que ese trabajador desde el día 3 ya no ha tenido ninguna situación de ERTE y que la única situación de ERTE que ha tenido en diciembre es la del día 1, pero es un día de trabajo. Por tanto, procesará el fichero, no abonará la prestación de diciembre y la prestación la dejará en modo de baja. Y a partir de ahí, de este trabajador ya no tendríamos que enviar nada más. ¿Por qué os digo que con el generador nuevo no se puede hacer? Porque con el generador nuevo yo he hecho la prueba y si hacemos lo mismo, mes de diciembre, desde 1 hasta el 1, y aquí ponemos, porque en el generador nuevo solo podemos poner horas en ERTE, X para los días de suspensión o la D para los descansos. Pero si lo dejamos en blanco, que sería lo que equivale aquí al día de trabajo, cuando generamos el fichero o ponemos una D, si lo dejamos en blanco, el fichero lo va a generar como este. Y si le ponemos una D, el fichero lo va a generar como este. Es decir, va a poner los datos del ERE, pero no va a poner datos del trabajador. Entonces, cuando lo enviemos, esto no va a procesar este fichero porque no va a incluir ninguna información del trabajador. Si os dais cuenta, esta información del trabajador y del día 1 aquí no aparece. Por tanto, este truquillo para dar de baja esta prestación con fecha del día 1 solo se puede utilizar con el generador antiguo. Vale, esta parte de gestión de las prestaciones, que no tiene demasiado que ver con los periodos de actividad, pero sí me ha parecido muy interesante incluirla, porque nosotros tenemos en Valencia una comisión creada del colegio con el SEPE, por aquello que os decía que el SEPE ya parece que va cambiando un poco la percepción que tiene de los graduados sociales y ya nos está empezando a considerar como colaboradores. Y de hecho nosotros les estamos haciendo muchas propuestas que están admitiendo muy bien. En la última reunión nos informaron de una situación que se está produciendo ahora bastante y que me parece fundamental trasladar a todos los compañeros para que el que esté afectado por esta situación lo pueda gestionar mejor. Se trata, como todos sabéis, de las reducciones de jornada por ERTE tienen un límite en su porcentaje de afectación entre el 10 y el 70. Desde el principio de la pandemia hubieron muchos compañeros que por error, por desconocimiento y porque no cayeron en el detalle, bien desde el inicio del ERTE o bien en la fase de desescalada, pudieron afectar a alguno de los trabajadores de sus empresas en un porcentaje que estuviera por encima del 70 o por debajo del 10. Y ahora, cuando el SEPE tiene un poquito más de tiempo y empiezan a revisar todas estas prestaciones, están empezando a hacer reclamaciones de devolución de todas las prestaciones que hayan estado al margen de estos porcentajes. Bien por afectaciones inferiores al 10 o lo normal es que haya sido por afectaciones superiores al 70%. Hay compañeros que discrepan de esta postura del SEPE, entienden que estos márgenes de afectación solo están incluidos en los ERTES en los ERTES ETOP, porque así se desprende, parece que sí se desprende de la redacción del artículo 47 del Estatuto, pero lo cierto es que si nos vamos al artículo 262 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, cuando habla de los porcentajes de reducción de jornada del 10 y el 70, hace una mención al artículo 47 en su conjunto, y no solo al apartado que habla de los ERTES ETOP. Por tanto, podría entenderse que en aplicación del artículo 262, a los ERTES por fuerza mayor también les es de aplicación estos límites, ¿vale? Entonces, lo que sabemos ahora son los criterios que tiene el SEPE, y esto entiendo que es un criterio a nivel estatal,
los criterios que va a tener o que va a aplicar el SEPE para reclamar estas prestaciones. Y lo que nos dicen esos criterios son que van a diferenciar cuando los límites se han sobrepasado desde el mismo momento de la afectación del trabajador al ERTE o bien cuando se hayan sobrepasado en el proceso de desescalada, que esto ya me parece una idea bastante interesante. En el primero de los casos, es decir, cuando desde el inicio del ERTE de fuerza mayor del mes de marzo ya se hubiera afectado a un trabajador en un porcentaje superior al 70% o inferior al 10%, ahí tienen claro que lo van a reclamar. Por tanto, si hay algún compañero que esté en esta situación desde el inicio y que le haya llegado una reclamación a los trabajadores, va a tener que jugársela en los recursos y, en todo caso, en la jurisdicción social. En el segundo de los casos, es decir, aquellos trabajadores que empezaron con una suspensión, pero que en la fase de desescalada tuvieron una reducción de jornada en porcentajes superiores, lo que nos dice el SEPE es que ahí van a ser más flexibles. Y nos dicen que si los límites del 10 y el 70 se han sobrepasado en algún periodo de la desescalada, pero en otros no, van a calcular una media de toda la afectación del periodo de reducción de jornada. Y si en el conjunto sale una media de afectación dentro de los límites, no iniciarán procedimiento de devolución. Por tanto, primera derivada de esta interpretación, aquellos compañeros que hayan desafectado a partir de la desescalada con un porcentaje superior al 70 y lo sigan manteniendo, pero todavía les quede ERTE vivo, ya sabéis lo que hay que hacer, leer entre líneas. Reducir la afectación para que en el conjunto del ERTE salga una media que sí que esté dentro de los límites. ¿Vale? Y lo segundo que nos trasladan es que en algunos casos en los que la reducción de jornada suponía la suspensión completa de algunos días de la semana y la reducción de jornada en otros, es decir, lo que se denomina un ERTE mixto, la mayoría de los compañeros esto lo tratamos como un ERTE de reducción de jornada, cuando siendo puristas deberíamos de haber solicitado la prestación en modo de suspensión y luego haber enviado periodos de actividad todos los meses. Es decir, os explico un poco la situación esta. Las escaladas se inician el mes de mayo. En el mes de mayo estábamos todos más verdes que verdes en el tema de periodos de actividad. Por tanto, para nosotros, que viniera un cliente y nos dijera es que el trabajador fulanito de tal va a suspender lunes, martes y miércoles y jueves y viernes va a reducir al 50%. Esto si nos leíamos las instrucciones que publicaron en el mes de abril, mayo y en julio, el SEPE nos decía, en estos casos, esto no es una prestación por reducción de jornada, sino que es una prestación mixta. Entonces, la prestación debe quedar solicitada en modo de suspensión y luego, en todo caso, a nivel de periodos de actividad, ya tendréis que comunicar con el cálculo del DAE los días que son de suspensión y los días que son de reducción de jornada. Claro, nosotros, cuando nos hablaban del DAE en el mes de mayo o junio, esto nos sonaba chino. Incluso yo he tenido casos como estos y esto lo he tratado como una reducción de jornada. He calculado las horas semanales de trabajo y, por tanto, las horas semanales del ERTE dividías por la jornada completa y decías, trabajador en reducción de jornada de tanto por cien. Pero lo que nos dice el SEPE es, y con este ejemplo lo vais a entender muy bien. Vamos a un ejemplo primero que nos dice, una trabajadora entra en un ERTE de reducción de jornada suspendiendo 35 horas semanales y trabajando 5. Su horario de trabajo será de 1 hora diaria de lunes a viernes. El porcentaje de afectación, por tanto, es del 87,5%. Y en este caso el SEPE, como es desde el inicio del ERTE, sí que va a reclamar la devolución de la prestación. ¿Vale? Y por tanto, en este caso sí que habrá que iniciar la vía judicial. Pero en un ejemplo segundo, que lo veréis muy claro, una trabajadora entra en un ERTE que nosotros hemos denominado en su momento de reducción de jornada, suspendiendo 35 horas semanales y trabajando 5, es decir, el mismo ejemplo que el anterior. Pero su horario va a ser solo trabajar a los viernes de 9 a 14 horas. Es decir, es un ERTE mixto, es un ERTE de suspensión de lunes a jueves y un ERTE de reducción de los viernes. Entonces, en este caso, en el que a pesar de que nosotros en su momento lo hayamos tratado como un ERTE de reducción de jornada, hay 4 días que son de suspensión y estos días deben quedar al margen del cálculo de la reducción de jornada. Por tanto, para este caso, este trabajador solo está afectado por un ERTE de reducción de jornada los viernes y en un porcentaje del 37,5%. Si nosotros en su momento lo solicitamos al SEPE como un ERTE de reducción de jornada del 87,5% y ahora nos viene la reclamación, esto sí que lo podemos atacar en vía de reclamación previa. Es decir, sí que le podemos acreditar al SEPE de, oiga, yo me equivoqué cuando lo traté como un ERTE de reducción de jornada, pero en realidad es un ERTE mixto. Y los días que está suspendido a tiempo parcial no supera los límites del 10-70. ¿Vale? Por tanto,
tener en cuenta estas opciones, estas interpretaciones del SEPE, porque este ejemplo que acabo de comentar puede salvar a muchas situaciones que hayáis tenido de no tener que devolver prestaciones que en algunos casos, si se están cobrando desde el mes de mayo hasta ahora, pues suponen una ruina para el trabajador y por ende para la empresa y por ende un disgusto muy grande para el profesional. ¿Vale? Pues nada, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos ya a lo que es la parte de los periodos de actividad, que como indico gráficamente en esta primera pantalla, periodos de actividad de nuestros amores y de nuestros insomnios. Como veis, la proporción de las gratificaciones que nos ha proporcionado los periodos de actividad y los insomnios que nos ha provocado, pues bueno, el tamaño de la carita es muy significativo. Vale, periodos de actividad. Primera idea que quiero lanzar. Quien quiera dominar los periodos de actividad y quien quiera sobre todo entenderlos, porque ya os digo, yo os anticipo que quien los entienda va a poder dominarlos, tiene que estudiarse y tiene que leerse esta guía de uso y aplicación del coeficiente 1,25. Esta guía está colgada en la web del SEPE. Es cierto que está colgada en un sitio un poco escondido, pero bueno, si en Google ponéis guía de uso o aplicación del coeficiente 1,25, SEPE, la primera entrada que os sale es un fichero PDF, creo que tiene 11 hojas, ¿vale? No es muy largo, además está ilustrado con ejemplos gráficos, es fácil de entender y ya os digo que de las reglas que salen en esta guía, vamos a poder dominar los periodos de actividad y vamos a poder hacer una cosa muy importante, que es, sobre todo para los que utilicéis el generador nuevo y que no me hayáis hecho caso de ninguno de mis llamamientos para que utilicéis el antiguo, para los que utilicéis el generador nuevo, que es evidente que es más sencillo de utilizar del nuevo, vais a poder leer o vais a poder interpretar de una forma rápida de los días de inactividad que aparecen en el generador una vez rellenado, cuántos días de prestación va a pagar el SEPE. Porque doy por sentado que a estas alturas ya todo el mundo sabe que cuando terminamos de rellenar un generador de periodos de actividad nuevo, los días que aparecen como de días de inactividad no son los que el SEPE va a pagar. ¿Vale? Días de inactividad son días de inactividad. El SEPE luego aplicará el coeficiente 1,25 en algunos casos y en otros no, y de ahí se derivarán los días de prestación. Que es cierto que en el generador antiguo sí que tenemos las dos informaciones, nos dice por una parte los días de inactividad y por otra parte los días de pago, pero en el generador nuevo todavía no le han puesto el botoncito de la información de los días de pago. Llegará porque nosotros lo hemos pedido insistentemente. Que por cierto, para otro día dejamos la explicación de cómo se han creado las diversas versiones de los generadores nuevos en el SEPE, porque la verdad es que alucinaríais a ver, no quiero ser demasiado injusto, la desorganización que llevan en el SEPE con el tema de los generadores de periodos de actividad. Pero bueno, eso lo dejo para otro día. Vale, reglas importantes que nos dice esta guía de uso de aplicación del 1,25. Reglas de oro para mí, ¿vale? La primera, cuando el periodo de suspensión se refiere exclusivamente a días laborales, a efectos del pago y consumo de la prestación por desempleo, a fin de computar la parte proporcional del descanso semanal, dichos días laborales se multiplican por el coeficiente 1,25. Que esta afirmación, dicha así, no es del todo cierta, porque no siempre a todos los días laborales se aplica el coeficiente 1,25, como luego veremos, pero bueno, como primera norma nos vale. Solo tendremos que marcar en los generadores de periodos días de inactividad en días laborales, los descansos los identificaremos como tales y por haberlos identificado como descansos, luego el SEPE aplicará el coeficiente 1,25 en los casos en los que lo tenga que aplicar. Segunda regla de oro. Dicho coeficiente se aplicará sobre el total de los días laborales del mes, sin que en ningún caso la suma de los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios y de prestaciones por desempleo pueda superar los días naturales de dicho mes. Regla importantísima, importantísima por lo que nos dice y porque es la regla que nos va a permitir, una vez tengamos rellenado el generador de periodos de actividad aparente, nos va a permitir hacer un último contraste si lo que hemos hecho está bien o no. Es decir, la coordinación de nómina y prestación. Ya sabemos una regla básica. Entre los días que le abone a un trabajador la empresa y los días que ese trabajador vaya a cobrar de prestación, no pueden superar el número de días naturales de cada mes. Luego esto lo iremos desarrollando con los ejemplos prácticos. Tercera regla.
Cuando la inactividad afecte a 5 o 6 días laborales consecutivos, se abonarán y consumirán 7 días con independencia de la aplicación del coeficiente. Por eso os decía antes que lo del 1,25 no siempre en todos los casos, porque, por ejemplo, esta tercera regla en realidad es una regla de excepción a la aplicación del 1,25. Lo que nos quiere decir que si en una semana laboral el trabajador ha estado suspendido los 5 días de la semana, si aplicáramos el coeficiente 1,25, 5 por 1,25 son 6,25, que son 6 días de pago, pero nos dice no. En ese caso el SEPE va a pagar 7. ¿Vale? Por tanto, es lo que el SEPE va a considerar un periodo natural. Un periodo natural es un periodo consecutivo de 5 días de prestación en el que se incluyen también los descansos semanales. Cuarta regla. Cuando la suspensión afecta a todos los días laborales de una semana y a algunos días laborales de otra, en cuyo caso hemos de abonar, bueno, está un poco mal redactado, pero bueno, hemos de abonar el periodo natural afectado. Esta también es una regla de excepción. ¿Por qué? Porque haciendo mención a las reglas anteriores, nos diríamos que esta semana del 9 que ha estado afectado los 5 días, de aquí pagará 7. Como esta semana no ha estado afectado los 5 días, aquí sí que aplicará el coeficiente 1,25. ¿Y qué hará? 3 por 1,25, 3,75, que son 4. 4 más 7 de aquí, 11. Podríamos pensar, pues de aquí pagará 11 días. Pues el SEPE nos dice que no, que aquí va a pagar el periodo natural afectado. Y el periodo natural afectado es el de los días consecutivos laborales suspendidos de una semana más los primeros días laborales de la siguiente. Y en este caso, en lugar de pagar 11 días, va a pagar 10, que es periodo natural, desde el 9 hasta el 18. También es una regla de excepción al 1,25. Una regla de excepción que no tiene ningún sentido. Dicho de otra forma, nosotros en un webinar que tuvimos en Valencia, yo esto se lo pregunté a un técnico, al técnico que más sabe de periodos en Valencia, y le dije, entonces, si yo pongo esto en un calendario, de aquí el SEPE pagará 10. Y me dice, sí, periodo natural. Digo, vale, entonces te pongo otro ejemplo. Imagínate que este trabajador ha empezado la suspensión el 9 hasta el 13, luego se ha incorporado la semana del 16 y la semana del 23 ha suspendido, 23, 24 y 25. Por tanto, en este mes ha tenido 10 días de suspensión. Y en este caso, ¿cuántos pagará? Y me dice 11. Y digo, 11. Y en el otro 10. Pero si ha suspendido 10 días igual en uno que en otro, dice, sí. Coincido contigo en que esto no tiene mucha explicación, pero esto viene de Madrid. Ellos, el SEPE, cuando alguna cosa les preguntas y los pones un poco en un callejón sin salida, te dicen que esto viene de Madrid. Pero bueno, la regla está ahí. En este caso pagaría 10 días y si estos 3 días de esta semana estuvieran en la siguiente, pagaría 11. Vale, quinta regla importante. Cuando la inactividad suponga la pérdida efectiva de ocupación de todos los días laborales del mes, no se aplicará el coeficiente y a efectos de pago y consumo de prestación se abonarán y consumirán 30 con independencia de los días naturales del mes. Esto es importante porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el mes de septiembre de este año, si marcabas como inactividad todos los días laborales del mes y los descansos, los fines de semana como descansos, con el generador antiguo te decía que iba a pagar 29. Pero como esto es una regla también de excepción, en esos casos el SEPE ha pagado 30. Es decir, cuando en un mes todos los días laborales estén suspendidos, independientemente de lo que salga y cómo hayan caído los fines de semana, porque hay meses que hay más fines de semana y hay meses que menos, si se suspenden todos los días laborales del mes, se consumen y se pagan 30 días. Sexta regla. El coeficiente 1,25 no podrá incluir la parte proporcional de los días festivos o fines de semana, que correrán exclusivamente a cargo del empresario, salvo que la suspensión afecte a periodos continuados o bien que el trabajador realice su actividad laboral en festivos y o fines de semana y suspenda en estos días. Esta es una regla que habla de cómo tenemos que indicar en los periodos de actividad los días festivos. ¿Vale? Entonces, para esto, el SEPE tiene una serie de reglas. Y es, si el festivo cae en una semana en la que todos los días laborales de esa semana están suspendidos, como por ejemplo este año en el mes de octubre del 2020, el día 9 de octubre, bueno, el día 9 de octubre para vosotros no, porque era fiesta en Valencia, pero bueno, la semana del 12, que era el Día de la Hispanidad, que era el lunes. Lo que nos dice es que si el trabajador, la semana del 12, está suspendido todos los días laborales, este día se tiene que incluir como día de suspensión y por tanto el SEPE pagará periodo natural y pagará la semana entera. Si por el contrario
Esto suponeros que el 9 de octubre hubiera sido festivo también en Huelva, ¿vale? No como día de la Comunidad Valenciana, pero como un festivo cualquiera. Si por el contrario, la semana en la que hay un festivo, el trabajador no ha suspendido todos los días laborales, que en este caso suspendía solo el 7 y el 8, este festivo no se puede marcar como suspensión, porque este festivo en ese caso va a cargo de la empresa, ¿vale? Porque no hay un periodo natural. El SEPE dice que paga el festivo cuando está dentro de un periodo natural. Aquí sí que habría un periodo natural de los 7 días, pero aquí no. Entonces, en este caso, el 9 lo pagaría la empresa, pero el 12 lo pagaría el SEPE. Y así lo tenemos que marcar en el generador. ¿Qué ocurre en la reducción de jornada? Que la reducción de jornada, como hay suspensión de una parte de su jornada durante todo el mes forma un conjunto de periodo natural. Y, por tanto, en una reducción de jornada, siempre los festivos se marcan como días de ERTE. Es decir, en una reducción de jornada en el que hayamos incluido un 4 en cada uno de los días laborales, una reducción de jornada del 50% en la que hayamos incluido un 4 en todos los días laborales, en este caso, en los festivos de octubre, el 12 de octubre, deberíamos de incluir también un 4, para incluirlo como día de ERTE, ¿vale? Esta es la regla que afecta a los festivos. Y luego habría una regla más que no he puesto, pero que de momento no ha llegado, pero que nos llegará, que será la del mes de febrero. La del mes de febrero sabéis que tiene 28 o 29 días y dice que cuando en el mes de febrero se hayan suspendido todos los días laborales del mes, independientemente de los que sean, el SEPE pagará 30. ¿Vale? Es un poco una extensión de la regla de los días laborales del mes. O, por ejemplo, en el mes de febrero, cuando se hayan suspendido 2 semanas enteras, lo que supone un periodo natural de 14 días, el SEPE pagará 15 días de prestación. Vale, y ahora vamos ya a los ejemplos concretos que quería tratar aquí. Con los ejemplos que vamos a ver, pues vamos a ver por una parte mecánica de rellenar periodos de actividad, pero a su vez lo voy a intentar ligar con otra serie de ideas que os quiero lanzar y así vamos a ver en el mismo ejemplo 2 cosas a la vez. Y ahora lo que me interesa que entendáis es el tema de la coordinación de nómina, porque esto tiene mucha tela, ¿vale? Y en este caso vamos a ver un ejemplo de un trabajador que tenía una jornada previa completa y que entra en un ERTE mediante el cual trabaja días alternos. Es decir, tiene días de suspensión a jornada completa y días de trabajo a jornada completa durante el mes. En este caso nos dice el ejemplo que el trabajador suspende los jueves y los viernes de cada mes. Este es el generador del mes de septiembre. Con todos los ejemplos que veamos vamos a ir viendo el antiguo y el nuevo, para que así todos los que utilicéis uno u otro lo podáis tener claro. Vale, entonces, ¿cómo rellenaríamos el generador nuevo en este caso? Generador nuevo nos indica las instrucciones que tenemos que rellenar 3 tipos de datos. Las X para los días de suspensión, las horas de ERTE para los días de reducción y las Ds para descanso. Todo lo que no sea eso va en blanco. Es decir, ¿qué va en blanco en el generador nuevo? Los días de trabajo, los días de IT, los días de maternidad, de paternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no sean estas 3 cosas van en blanco. Es una pregunta recurrente. ¿Cómo se indica la IT en el generador nuevo? En blanco. Por contrarrestar los 3 tipos de informaciones que sí que se rellenan. Vale, entonces, ¿qué haríamos? Jueves y viernes con X y los fines de semana con la de descanso. Y nos salen 8 días de inactividad. ¿Qué haríamos en el generador antiguo? Pues lo mismo. Jueves y viernes con el código 1 de suspensión, sábados y domingos con el código 5 de descanso y el resto de días con código 3, porque aquí sí que en el generador antiguo sí que se rellenan más códigos, código 3 de trabajo. Y nos salen también 8 días de inactividad. Y aquí nos dan información también de días de abono. Pero, como ahora ya empezamos a saber un poco más, con las explicaciones que os he dado, solo con un vistazo a este generador nuevo, ya debemos de empezar a saber cuántos días de prestación va a pagar el SEPE. Lo primero que haríamos es ver, ¿hay alguna semana en la que hay suspensión completa de los 5 días? No. Por tanto, como no hay ninguna semana que forme periodo natural, a todos los días de suspensión el SEPE le aplicará el 1,25. ¿El 1,25 lo aplica por cada semana? No. El 1,25 se aplica a la suma de días del mes. Por tanto, ¿qué tendremos aquí? 2, 4, 6 y 8 por 1,25, que va a pagar 10. ¿Veis? Poco a poco ya vamos a empezar a ir sabiendo los días de pago sin necesidad de acudir al generador antiguo. Vale, pero aquí viene una cosa importante.
¿Cómo trasladamos esto a la nómina? Yo que trabajo con A3 he puesto un ejemplo de A3, no sé exactamente el resto de programas cómo lo tienen solventado esto, pero A3 tiene esta pega. Y esta pega es que si nosotros indicamos en el calendario de suspensiones de este trabajador los jueves y viernes de cada mes, le habremos puesto los 8 días de suspensión. ¿Y qué nos ocurrirá en el mes de septiembre? Que 30 días menos 8 de suspensión va a pagar 22. Si la empresa le va a pagar 22 y el SEPE le va a pagar 10, estos suman 32. ¿Cuál era una de las reglas de oro de la guía de uso aplicación del 1.25? Que entre el número de días de prestación y el número de días de nómina no podían superar el número de días naturales del mes. Por tanto, esto no puede ser 32. Tienen que ser 30. ¿Qué es lo que hay que rebajar? La prestación está bien informada, le va a pagar 10. Hay que rebajar la nómina. Hay que rebajar la nómina de 22 a 20. ¿Y cuál es la argumentación jurídica por el hecho de que la tenemos que rebajar? Pues fijaros, el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, artículo 273, ¿cómo tenemos que cotizar durante la situación de desempleo? Dice que durante el periodo de percepción de la prestación por desempleo y en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponde. Es decir, la Ley General de Seguridad Social nos dice que nosotros en caso de ERTE, a un trabajador le tenemos que cotizar como ERTE los días de cobro de prestación. Días de cobro de prestación son 10, no 8. Si aquí lo dejamos así, estamos cotizando por 8 días de prestación y, por tanto, tenemos que cotizar por 10. Para cotizar por 10, necesitamos rebajar esta nómina a 20. ¿Cómo? Tendremos que añadir en el calendario de suspensiones del trabajador, en el programa de nóminas, añadirle 2 días más. ¿Qué 2 días más son esos? Justos los del coeficiente de 1,25. Es decir, 8 días de inactividad se convierten en 10 de prestación, pues son 10 los que tenemos que restar de la nómina. Y por tanto lo que yo he hecho es que en el calendario de suspensiones, las 2 primeras semanas, yo lo que suelo hacer en estos casos, estos días del coeficiente 1,25, estos días de más, los suelo aplicar a los primeros sábados del mes. Cada uno lo puede aplicar a un día que quiera. No me gusta hacerlo en días laborales porque luego va a descuadrar mucho con los calendarios de procedimiento ERE, por lo tanto lo aplico en fines de semana para que un poco vaya coordinada la información. Entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de que el ERTE de esa primera semana sea del 3 al 4, le digo que es del 3 al 5, y en lugar que sea del 10 al 11, que sea del 10 al 12. Con esto he conseguido 2 cosas. Una, rebajar la nómina a 20 y, por tanto, coordinarlo con el pago de la prestación. 20 más 10 ya son 30. Y 2, si el programa tiene informados 10 días de ERTE, cotizará por 10 días, que es lo que nos dice la Ley General de Seguridad Social. Tenemos que cotizar por los días de percepción de la prestación y no solo de los de suspensión estrictamente hablando, ¿vale? Pero ahora coincidiréis conmigo que esto nos genera un problema añadido. Es que como hemos añadido 2 días más en el calendario de suspensiones al trabajador, si ahora, una vez introducido esto y tener la nómina correcta, tratamos de sacar el generador de periodos de actividad del programa de nóminas, nos va a incluir esos 2 días que hemos añadido además. Y por tanto, el programa, si lo hacemos así, sin ningún filtro previo, en lugar del programa comunicar 8 días de inactividad, estará comunicando 10. Y los 10 días de inactividad ya serán 13 de prestación. Con lo cual, primera derivada de esto, en este caso en concreto, los generadores de periodos de actividad no los podemos utilizar a partir del programa de nóminas, al menos los que trabajéis en A3, ¿vale? Los otros programas no sé esto cómo lo tienen solventado, pero como no solventen el hecho de que 8 días de suspensión efectiva se convierten en 10 de prestación, reste esos 2 de más en la nómina y esos 2 de más en la nómina que va a restar los cotice y además de cotizarlos no los incluya en un generador obtenido automáticamente desde el programa, si no hace todo eso, el generador lo vamos a tener que rellenar manualmente, ¿vale? Por eso el ejemplo lo inicio diciendo problemática de utilizar los programas de nómina para generar los periodos de actividad. En este caso, quien lo haya hecho directamente desde el programa, que sepa que habrá comunicado 12 días, 10 días de inactividad en lugar de 8. Y estará mal. Vale, vamos a ver más ejemplos que, como dice el enunciado, pueden provocar errores con el generador nuevo. Y esto ya lo traté yo en uno de los vídeos que colgué en YouTube y espero que todos lo hayáis visto y lo hayáis solventado, pero bueno, lo voy a recordar porque es un ejemplo bastante significativo y bastante habitual.
¿vale? Se trata de un trabajador que tiene una jornada previa al inicio del ERTE de 24 horas semanales, en las que trabaja solo 3 días a la semana. Trabaja de viernes a domingo 8 horas cada día. Y entra en un ERTE de reducción de jornada al 50% trabajando los mismos 3 días, viernes, sábado y domingo, pero en lugar de 8 horas, 4 horas. Y en este caso nos dice el SEPE, regla de oro, anotarla, cuando la jornada previa del trabajador sea inferior a 5 días a la semana, tenemos que hacer una ficción y tenemos que engañar al generador. Tenemos que transformar esa jornada previa de 3 días en una jornada de 5 días. Es decir, esas 24 horas semanales que están trabajadas en 3 días, las dividiremos entre 5. 24 entre 5 nos sale 4,8. Y anotaremos en días de jornada previa habitual 4,8. Pero de la misma forma que transformamos esa jornada previa en una de 5 días, tenemos que transformar la jornada incorporada también en una de 5 días. En este caso, se incorporan 12 horas semanales, que dividido entre 5 sale 2,4. 2,4 hasta 4,8 son también 2,4 de ERTE. ¿Cómo lo anotaremos esto en el generador nuevo? Pues fijaros la mentira que le vamos a decir aquí. Es decir, un trabajador que trabaja viernes, sábados y domingo, vamos a anotar 8 horas cada día, vamos a notar que la jornada previa son 4,8, que las horas en ERTE son 2,4 de lunes a viernes y que los descansos vamos a notar una D. Es decir, los descansos que trabajaba notamos una D y los viernes que trabajaba notamos un 2,4 y los otros 3 días que no trabajaba también anotamos 2,4. Nos salen 11 días de inactividad, que esto equivale a 15 días de prestación, que es lo que toca. Es decir, esto es una jornada de toda la vida, una reducción de jornada de toda la vida al 50%. Trabajaba 24 y trabaja 12. Pero si lo hubiéramos rellenado indicando aquí un 8 y indicando un 4 solo en el viernes, sábado y domingo, este trabajador le faltarían días de prestación. Por tanto, para este caso en concreto, hemos de hacer una ficción. ¿Por qué sabemos que antes de acudir al generador antiguo, estos 11 días de inactividad se van a convertir en 15 días de prestación? Pues fijaos lo que yo os decía antes de lo de las reglas del 1,25. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Separar las semanas que formen un periodo natural de las que no. Esta semana del 7 forma un periodo natural porque tiene los 5 días suspendidos, por tanto de aquí va a pagar 7. Y ahora esos 7 los dejamos aparcados. Ahora nos vamos al resto de semanas. Todo el resto de semanas son semanas en las que no hay suspensión los 5 días. ¿Y cuántos días hay de suspensión? 4 y 2, 6. 6 por 1, 25, que sí que va a aplicar el coeficiente, 8. 8 más 7, 15. Que es lo mismo que nos da el generador antiguo para este caso. ¿Vale? Por tanto, por eso os decía yo la importancia de lo de las reglas de la guía de uso y aplicación. Porque poco a poco vais a ver, como ya sois capaces simplemente con echarle un vistazo a esta línea azul y cómo estén distribuidas las X, en saber en cuántos días de prestación se convierte estos días de inactividad. Dato que es fundamental, el saber los días de pago para luego coordinar con nómina. ¿Vale? Es decir, no nos tenemos que quedar con rellenar esto y enviarlo. El último paso antes de enviar el fichero tiene que ser la coordinación con nómina. Vale, ¿cómo rellenaríamos este caso con el generador antiguo? Pues haríamos septiembre del 2020 tiene 22 días laborales, a 2,4 horas 52,8, dividido 4,8 salen 11 días de inactividad. Los días de 11 días de actividad, perdón. Los días de actividad se indican a final del mes. Ojo que esto yo en uno de los vídeos lo dije mal. Dije que los días de actividad se ponían al principio del mes, pero es al revés. Los días de actividad, por tanto, los códigos 3 se indican a final del mes hacia atrás en los días laborales, en los fines de semana un 5 de descanso y en el resto de días que nos hayan quedado en blanco, la inactividad. Nos salen 11 días de pago, 15 de nómina. Segunda derivada de este ejemplo. Es muy evidente que esta ficción de transformar una jornada previa de 3 días en una de 5 para que el generador nos dé los días de pago que nos tiene que dar, un programa de nóminas no va a saber hacerlo. Yo no he calculado, no he visto exactamente cómo haría A3 esto, una reducción de jornada al 50%, en este caso que solo trabaja 3 días el generador de periodos, pero desde luego esta ficción para que salgan 15 días no lo va a tener en cuenta. ¿Vale? Por tanto, en este caso yo creo que los generadores obtenidos a partir del programa de nómina tampoco servirían.
Vale, hay un truco muy sencillo para los que no queráis aventuraros a leer esta línea azul y de ahí obtener los días de inactividad, saber en cuántos días de pago a cuántos días de pago equivalen sin necesidad de tener que rellenar el generador antiguo con todos los códigos, que es coger el generador antiguo y copiar solo las X de esta línea azul. Si las copias aquí tal cual, sí sé perfectamente que lo que estoy diciendo, que en el generador antiguo los días de suspensión van con un código 1, pero da igual, podéis rellenarlo con X. Copiáis esta línea azul, solo las X, tal cual. Le dais a días de abono y os sale el 15. Esto para los que no quieran aventurarse a leer esta línea de forma automática, ¿vale? Es un truquillo para, si utilizáis el generador antiguo, aseguraros de en cuántos días de pago se convierte sin necesidad de tener que rellenar todo el generador antiguo. Vale, vamos a ver otro ejemplo que también tiene su particularidad. Un trabajador con una jornada previa de 30 horas semanales distribuidas de lunes a viernes. Por tanto, primer dato, 30 horas distribuidas en una jornada de 5 días, jornada previa 6. Entra en un ERTE de reducción de jornada con el 33,33% de reducción, lo que quiere decir que trabajará 20 horas semanales, que se distribuyen en horarios marcianos que no son muy habituales de normal, pero durante la desescalada sí lo han sido. El trabajador se incorpora 7 días los lunes, 5 horas los martes, 4 horas los miércoles, 3 los jueves y 1 los viernes. Es un poco exagerado, pero bueno, se pueden dar situaciones como esta, ¿vale? ¿Esto cómo lo rellenamos en el generador nuevo? Vale, jornada previa 6. Para los lunes, ¿trabaja 7? Pues como trabaja 1 hora más de la que tenía en la previa, en blanco, en principio. Los martes, trabaja 5, la previa eran 6, un 1, un 2, un 3 y un 5, ¿vale? Blanco, 1, 2, 3, 5, los fines de semana con la de descanso, rellenamos todos los días del mes igual y nos salen 8 días de inactividad. ¿Qué es lo que haríamos con el generador antiguo? Vale, iríamos sumando horas para hacer el cálculo del DAE manual. Trabajará 4 lunes 28 horas, 5 martes 25, 5 miércoles 20 horas, 4 jueves 12, 4 viernes 4 horas. En total va a trabajar 89 horas en este mes, que dividido jornada previa, que son 6, 14,83 días de actividad, que son 15. Pues desde el 30 para atrás, 15 días laborales con el código 3, fines de semana con el 5 y el resto de días que nos queden, código 1. Y nos da 7 días de no actividad y aquí nos daba 8. ¿Qué ha ocurrido aquí? Porque esto tiene que coincidir siempre. Pues lo que ha ocurrido es esto, es lo de los lunes. Para que el generador antiguo diera un cálculo correcto, si la jornada previa eran 6 y la incorporada son 7, deberíamos de poner un -1, pero yo no sé hasta qué punto poner un número negativo aquí estaría bien. Por tanto, en estos casos nos obliga a hacer una ficción también y nos obliga a transformar tanto la jornada previa en una jornada de 5 horas, en una jornada de 5 días, que ya la teníamos, pero la jornada incorporada también en una jornada previa de 5 días. ¿Vale? Como dice aquí, regla de oro, así como jornadas previas de menos de 5 días por semana, transformamos la distribución previa y en ERTE en jornadas de 5 días. Cuando la previa sí sea de 5, pero la incorporada al ERTE tenga algún día con un número de horas superior a la jornada diaria previa, las horas incorporadas hay que distribuirlas también de forma uniforme durante los 5 días. ¿Cómo lo haremos? ¿Cuántas horas trabaja la semana? 20. Entre 5 días, 4. Pues si la jornada previa eran 6 y la incorporada son 4, pues un 2 en cada día laboral. Y ya lo tenemos. 7 días de inactividad, igual que en el generador antiguo. ¿Vale? Esta forma de rellenarlo no sería correcta. Esta sí. Pero cuando yo puse este ejemplo, no caí en lo que os acabo de decir, que me parece fundamental, de que el último paso antes de enviar los periodos de inactividad es la coordinación con nómina. Y una compañera, después de ver uno de las webinars, me dijo, ¿te has dado cuenta que en este ejemplo que has puesto, en este caso, si un trabajador va a cobrar, tiene una reducción del 33,33%, por tanto va a trabajar un 66,66% de su jornada, va a cobrar 20 días de la empresa, y estos 7 días de inactividad se van a convertir en 9 de pago de prestación y eso suman 29, te falta 1. ¿Vale? Y tenía toda la razón. Yo cuando revisé el caso después,
este es uno de los ejemplos que me viene al pelo para explicaros que, habiendo rellenado correctamente el generador de periodos de actividad, a pesar de que le hemos mentido, lo hemos rellenado correctamente, cuando vamos a coordinar con nómina, nos daremos cuenta que el trabajador solo va a cobrar 29 días, 20 de la empresa y 9 del SEPE. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Escuchad esto, sin ningún miedo tenemos que retocar el generador y tenemos que mentirle más todavía como cosacos para que, si el trabajador tiene una reducción del 33,33% y eso lo aplicamos a 30 días, sale que el SEPE le tiene que pagar 10. Y tienen que salir 10 por activa o por pasiva, por lo civil o por lo criminal. Y si salen 9, pues tendremos que retocarlo. Y alguien me dice, ¿más todavía? Pues sí, más todavía. ¿Cómo lo haremos? Pues ahí ya lo dejo a vuestro criterio. Por ejemplo, yo lo que haría sería empezar a poner en los sábados, en lugar de la D, un 2. Hasta que aquí me saliera un número de días de inactividad que transformado en días de pago salieran 10 en lugar de 9. Y en ese caso, que ya hubiéramos hecho este último paso de coordinación, nómina, prestación y nos diera 30, ahí ya sí estamos en disposición de darle a este botoncito mágico y de generar el fichero XML para enviarlo. ¿Vale? Pero esta es una de las cosas importantes que quería decir. El generador de periodos que os decía al principio, el generador de periodos de actividad es un medio que tenemos para comunicarle al SEPE los días de prestación que le tiene que pagar. Y si en este caso el SEPE le tiene que pagar 10, nos tienen que salir 10. Y si con las normas que tenemos para rellenar el generador nos salen 9, tendremos que retocarlo. No tengáis ningún miedo a hacerlo, porque es así como se hace correctamente. Este trabajador tiene que cobrar 30 entre la empresa y el SEPE. Segunda o tercera o cuarta derivada que se deriva de este ejemplo también. Este caso en concreto, evidentemente, un programa de nóminas no lo va a tener en cuenta. Es decir, quien con este ejemplo en concreto trate de sacar el generador de periodos de actividad a través del programa, lo más normal es que no le dé correcto. ¿Vale? Me voy acercando un poco a la idea que os quiero transmitir. Generadores de periodos de actividad manuales. No os fiéis de los programas. No os fiéis de los programas, o al menos de lo que obtengáis del programa de nóminas, revisadlo y retocadlo cuando se tenga que hacer. Pero no lo enviéis directamente con lo que saca el programa pensando que el programa lo ha hecho bien, porque en muchos casos no va a ser así. Vale, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo casi que me lo voy a saltar porque es igual que el anterior. Es una jornada irregular de lunes a sábado, 40 horas semanales, una jornada incorporada de 30 en la que aparentemente 40 no hay ningún día en el que las horas incorporadas son superiores a las previas, pero como es una jornada de 6 días, dividiendo 40 entre 6 me sale 6,66 y entonces sí que hay 2 días que trabaja más que la jornada media. Por tanto, en este caso, la reflexión era que también en este caso tenéis que hacer una ficción y distribuir, en este caso no en 5 sino en 6, la jornada previa y la jornada en ERTE en 6 y rellenarlo de una forma para que os dé correcto. ¿Vale? Este casi que me lo salto porque es muy parecido al punto anterior. ¿Y cómo vamos de hora? Las 6, queda media hora. A ver, esto lo quiero tratar. Vale, vamos con este tema. Voy a hacerlo un poco de pasada, porque esto tuvo su importancia en el mes de agosto, en el mes de julio, con el tema de las vacaciones, y es la cuestión de cómo se comunican las vacaciones cuando un trabajador está disfrutando un periodo de vacaciones que ha generado en el tiempo en el que ha estado en reducción de jornada por ERTE. ¿Vale? Es decir, un trabajador que empezó con una suspensión en el mes de marzo, que luego durante los meses de mayo y junio, por ejemplo, ha tenido una reducción de jornada del 50% y que durante esos 2 meses que ha estado reducido al 50% ha generado 5 días de vacaciones, pero en reducción de jornada. Y cuando la empresa le va a dar las vacaciones, imaginemos en el mes de agosto, esos 5 días se los va a pagar solo al 50%. ¿Qué pasa con el otro 50% de esas vacaciones? Que el SEPE tiene un mantra y el SEPE dice que el SEPE no paga vacaciones en ningún caso, ni que sean vacaciones en jornada completa o vacaciones en tiempo parcial. Yo entiendo, y no estoy de acuerdo con el SEPE,
que si las vacaciones se están disfrutando en reducción de jornada, el SEPE tiene que continuar pagando la parte que tenía suspendida. Y con eso os pongo un ejemplo, porque a veces estas situaciones las entendemos mucho mejor cuando vemos un ejemplo extremo, porque a lo mejor en los casos que hemos tenido de reducciones de jornada de 1 mes y pico, de 2 meses, no lo terminamos de tener demasiado claro, pero fijaos en este ejemplo. Es una empresa que con un ERTE de 1 año de duración, que tiene 2 trabajadores. A uno lo suspende durante 6 meses y al otro le reduce la jornada al 50% durante los 12 meses del ERTE. Por tanto, los dos trabajarán 900 horas al año y tendrán 900 horas al año de suspensión. A priori, si nos preguntamos si creemos que deben de cobrar lo mismo al finalizar el año, tanto de la empresa como del ERTE, pensamos que sí, y empezamos un poco a rebuscar en el ejemplo y decimos, ¿qué va a cobrar este trabajador? El trabajador con el contrato suspendido durante 6 meses. Cobrará 6 meses de nómina a tiempo completo, incluyendo sus 15 días de vacaciones. Perdón. Y cobrará 6 meses de prestación de desempleo a tiempo completo. Por tanto, va a cobrar 12 meses entre las dos partes. ¿Y qué cobrará un trabajador con su contrato reducido a tiempo parcial durante los 12 meses? Según el SEPE, este trabajador cobrará 11 nóminas de la empresa al 50% por su trabajo parcial, va a cobrar una nómina de vacaciones al 50% de jornada por sus vacaciones generadas durante todo el año y va a cobrar solo 11 meses de prestación por desempleo. Y a mí esto me parece que es una discriminación por tipo de contrato prohibida en el Estatuto de los Trabajadores por el artículo 12, que dice que un trabajador no puede ser discriminado como consecuencia de que su contrato sea a tiempo parcial. Y entonces, como yo esta situación no la encontraba justa, me preocupé por investigar y buscar en la jurisprudencia si había algún caso sobre este asunto. Y resulta que sí, que hay una sentencia del TSJ de Madrid 40/2016, en un caso exactamente igual al que acabo de mencionar en el ejemplo. Y la fundamentación jurídica de dicha sentencia dice, porque este es un caso en el que los trabajadores que estaban en reducción de jornada durante 1 año, en el mes en el que disfrutaron vacaciones, se informó en los periodos de actividad con el código de vacaciones y por tanto el SEPE no pagó nada, los trabajadores solo cobraron de la empresa el 50%, los trabajadores presentaron una reclamación alegando que deberían de haber cobrado la prestación de reducción de jornada durante ese mes, el SEPE la denegó, se presentó demanda al juzgado de lo social contra esa denegación, el juzgado dictó sentencia favorable al Servicio Público de Empleo Estatal, diciendo que en el periodo de vacaciones en reducción de jornada no se tenía derecho a cobrar prestación por desempleo, y la empresa recurrió al TSJ. Y el TSJ le dio la razón a la empresa. ¿Y qué es lo que dice la empresa? Dice, dos ideas previas. Dice, no hay norma alguna que establezca la suspensión de la prestación de las prestaciones, la suspensión de la percepción de las prestaciones por desempleo parcial durante el periodo de vacaciones. Y es cierto, en ningún artículo lo vamos a encontrar. Tampoco hay previsión legal alguna respecto de la suspensión del ERTE durante el periodo vacacional de los trabajadores afectados por reducción horaria y salarial. Y en base a esas dos premisas, argumenta y dice, partiendo de lo anterior, hemos de tener en cuenta que los actores se vieron afectados en virtud de un ERTE por reducción de jornada del 40%, siéndoles reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal la situación de desempleo parcial, por el periodo comprendido entre el 4 de junio del 13 al 30 de mayo del 14, prácticamente 1 año. Si bien durante el periodo de vacaciones la referida prestación quedó suspendida. Reconocimiento de prestación al que hemos de estar, no existiendo fundamento legal alguno en el que pueda ampararse la decisión que contiene la resolución administrativa impugnada. ¿Por cuánto? Y aquí empieza lo bueno. Es evidente que efectuada la reducción de jornada y reducción salarial como consecuencia de un ERTE, estas nuevas condiciones modificadas son las que rigen la relación laboral durante el periodo de duración del ERTE. Y por ende la situación de desempleo parcial, por lo que las vacaciones no suspenden ni alteran la aplicación de tal modificación, ni suspenden el cobro de la prestación por desempleo reconocida, en los términos aludidos por todo el periodo, porque las vacaciones tienen el mismo régimen que el tiempo efectivo de trabajo, rigiendo las mismas condiciones del contrato laboral vigentes en cada momento y como consecuencia el recurso se estima. Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo el TSJ de Madrid al SEPE? Le dice, oiga, si esta empresa ha negociado con sus trabajadores un ERTE de 1 año de reducción de jornada,
¿Usted quién es para decirle a los trabajadores que en el mes en que van a estar de vacaciones, ahí ya no hay ERTE? El ERTE era de 12 meses, por tanto usted tiene que pagar 12 meses de prestación. Y lo segundo que le dice es, como ya sabemos todos porque lo hemos escuchado y estudiado y aplicado hasta la saciedad, las vacaciones tienen la misma consideración que de tiempo de trabajo efectivo. Por tanto, un trabajador que está de vacaciones en reducción de jornada por ERTE está de vacaciones en la parte de jornada que tiene incorporada, pero sigue suspendido en la parte de jornada que tiene suspendida y por tanto el SEPE tiene que pagar. Porque yo os pregunto, ¿qué ocurre con un trabajador en reducción de jornada cuando en un mes en el que ha tenido esa reducción y ha estado incorporado en la parte trabajada un familiar directo es hospitalizado? ¿Tiene derecho a un permiso retribuido de 3 días como mínimo? Sí. Por tanto, esos 3 días en la parte de la reducción de jornada no habrá trabajado. ¿Quiere decir eso que como consecuencia de ese permiso y que el trabajador no haya trabajado, el SEPE no le tiene que pagar la prestación los 3 días? No, ¿verdad? Le tiene que pagar la prestación de forma igual. ¿Por qué? Porque el permiso retribuido, igual que las vacaciones, tienen la consideración de tiempo trabajado. Por tanto, el SEPE tiene que pagar. Yo, a partir de esta sentencia, estuve buscando y rebuscando si había alguna en casación por unificación de doctrina y no encontré ninguna. Y entonces se me ocurrió llamar a la letrada de Madrid que llevó este recurso. Letrada que muy amablemente me atendió y me explicó que no solo tenía esta sentencia, que tenía alguna más, que sabía que esto no había supuesto que el SEPE cambiara de criterio, pero que cada vez que a ella pasaba por sus manos un caso como este, ella lo reclamaba. Y si lo reclamaba, lo va a ganar en los tribunales. Por tanto, yo lo que os quiero lanzar es la idea de que esto está así, que el hecho de que nosotros comuniquemos de entrada que un trabajador que está en vacaciones en reducción de jornada, el SEPE le tiene que pagar la prestación, va a depender de cómo rellenemos nosotros el generador, que tengáis muy claro que esto es para valientes, que es enfrentarse al SEPE, que si estáis decididos por informar que en ese periodo de vacaciones ha sido un periodo normal de ERTE en reducción de jornada para que el SEPE le pague, es posible que tengáis algún enfrentamiento con el SEPE, con Inspección de Trabajo, pero que argumentándoles, enseñándoles esta sentencia y la argumentación jurídica que tenemos, es bastante viable que al final termine la cosa bien. Pero bueno, yo tengo que advertir que esto no lo hagáis en ningún caso sin consultar con el cliente. ¿Cómo tendríamos que comunicar en el generador de periodos de actividad un periodo de vacaciones en reducción de jornada? Pues mira, aquí os pongo un ejemplo en el que este trabajador está en el mes de agosto 2 semanas de vacaciones, la semana del 17 al 23 está de vacaciones como consecuencia del tiempo que ha trabajado a jornada completa y por tanto en el generador nuevo irá en blanco y en el generador antiguo irá con código 6 toda la semana y la semana del 10 al 16 está en vacaciones generadas en reducción de jornada. Por tanto, aquí comunicaremos, es una reducción de jornada del 50%, las horas en ERTE. ¿Por qué? Porque lo que estamos comunicando aquí son las horas de la parte de jornada afectada al ERTE, no las trabajadas. Las trabajadas, a pesar de que estén en vacaciones, no las estamos informando aquí. Aquí solo informamos horas en ERTE. ¿Vale? Y así es como se rellenaría las vacaciones en reducción de jornada si queréis que el SEPE pague la parte suspendida. Y en el generador antiguo, pues esta semana con el cálculo del DAE, códigos 1 y código 3. ¿Vale? Vale, siguiente tema. Siguiente tema es un poco la reflexión sobre pues bueno, todo lo que estamos hablando. Sabéis que el SEPE estuvo colapsado absolutamente al principio, en muchos casos, como consecuencia de los errores que provocaron las solicitudes de este colectivo. Cuando el SEPE se rehizo de esa situación, vino la desescalada, con la desescalada vino la locura porque empezamos a utilizar periodos cuando muchos de los compañeros graduados sociales de todo el Estado no habían utilizado esto nunca. Era un tema muy farragoso en aquel momento. Yo ni siquiera tenía los conocimientos que tengo ahora, evidentemente. Lo que quiero decir es que se provocaron muchísimas incidencias como consecuencia de la mala utilización, en algunos casos, y por las limitaciones en los aplicativos del SEPE en muchos otros, se produjeron muchas incidencias en las prestaciones. Incidencias que nos vemos obligados entre todos a conseguir rebajar. A nosotros en Valencia, en la provincia de Valencia, el SEPE nos informó
que en el mes de julio estaban llegando por Rexara 1000 incidencias diarias. Esto suponen 22.000 incidencias de prestaciones al mes. Esto era una barbaridad. Por tanto, tenemos la obligación entre todos, entre ellos, el SEPE y nosotros, los profesionales, intentar rebajar esta situación, porque a un nivel de 1000 incidencias diarias en la provincia de Valencia o a otro nivel en la de Huelva, la que sea, si esto se va acumulando mes a mes, no vamos a solventar los problemas de las prestaciones hasta el año 2023. Por tanto, para eso están estas sesiones formativas, para que lo que sea provocado por nuestra parte, cada vez vayamos cometiendo menos errores en la utilización de los generadores de periodos de actividad. ¿Qué errores hemos cometido nosotros a partir de la desescalada con la utilización masiva de los periodos de actividad y que sí que los hemos identificado? El error que se llevó la palma es el de la doble reducción. Doble reducción que desde el 1 de octubre ya no es posible porque ya no queda ninguna reducción ninguna prestación de modo de reducción de jornada, pero que sí que se produjo en muchas situaciones durante la desescalada. Doble reducción que se producía cuando un trabajador estaba reduccionábamos, no habíamos tenido la precaución de transformar la prestación en una prestación de suspensión completa y rellenábamos el generador de periodos de actividad con el cálculo del DAE. Por tanto, el cálculo del DAE transformaba los días de prestación en días de prestación a tiempo completo, pero que si se abonaban conforme a una prestación en reducción de jornada, producía que se produjera una doble reducción. Y una reducción de jornada al 50% terminaba provocando que el trabajador solo cobraba 7,5 días de prestación. Ese fue el error que se llevó la palma, ¿vale? Otros errores que se producían, errores a la hora de rellenar. Estas casillas en los generadores son absolutamente fundamentales, que estén bien rellenadas. Un ERTE que se inicie, por ejemplo, el 15 de noviembre no puede llevar aquí del 1 al 30, tiene que llevar del 15 al 30. Y un ERTE que finalice el 15 de noviembre, aquí debería de rellenar, llevar la información del 1 al 15, porque estas casillas rellenadas mal provocan errores que luego van a suponer incidencias en las prestaciones. Por tanto, cuando rellenéis los generadores de periodos, fijaos mucho en rellenar de forma correcta estas casillas. Errores que también se produjeron como consecuencia de la no codificación de los descansos. Los descansos se tienen que codificar siempre, porque es la forma que tiene el SEPE de tener en cuenta los días que tienen que pagar con aplicación del coeficiente 1,25. Ojo, como hemos visto, en jornadas previas menores de 5 días son jornadas irregulares. Ya sabemos cómo tenemos que trucar el generador para que pague bien. Y apurar los envíos de periodos de actividad. Sabéis que, aunque luego veremos una información un poco más extensa de esta, hay muchos compañeros que envían los periodos de actividad a mes vencido. Estos no tienen ningún problema porque tienen la información del mes anterior completa, pero el SEPE también admite que durante los últimos días de cada mes puedas enviar los periodos de este mes en concreto, a efectos de que no se produzca ningún salto en el pago de la prestación a los trabajadores. En estos casos, lo recomendable es apurar ese envío y no empezar a enviarlos el 23 o el 24 de cada mes, porque de ahí a final de mes hay una vida en la vida de un ERTE. Se pueden producir bajas de IT, se pueden producir altas de IT, se pueden producir nuevas afectaciones, nuevas desafectaciones. Por tanto, los que lo hagáis dentro del mes natural, el envío de periodos, intentad apurar. ¿En qué fechas? Ahora luego veremos una información muy interesante que nos trasladó también el SEPE en Valencia y que os puede ayudar mucho a decidir en qué fecha lo voy a enviar. Aquí os pongo un ejemplo de cómo se tendría que haber rellenado un periodo de actividad en trabajadores que estaban en reducción de jornada, que es rellenando todo el mes de X. ¿Para qué? Para que el SEPE tuviera en cuenta que tiene que pagar 30 días de prestación, porque esos 30 días de prestación los pagará contra una base reguladora que estaba calculada o estaba reducida con el porcentaje de afectación al ERTE. ¿Vale? Una reducción al 50% no se podía rellenar como lo hacemos ahora poniendo 4 en días laborales, porque eso nos daba 15 días de prestación. Con el generador antiguo, ¿cómo se rellenaba una reducción de jornada? Se ponía el código 1 en lugar del 1,25 y se ponían todos los meses con unos. Así es como se hacía. Por tanto, todos aquellos que hayáis tenido hasta el mes de septiembre trabajadores en reducción de jornada con la prestación reconocida todavía en modo de tiempo parcial, en modo de reducción de jornada, y que hayáis enviado generadores de periodos de actividad con el cálculo del DAE, tenéis incidencia de doble reducción. Por tanto, revisadla y si identificáis alguna,
escrito por Red Sara, se explica la situación, se envía al generador correcto y el SEPE regulariza y en la nómina siguiente paga las diferencias. Pero también hay errores que se han provocado en las incidentes que se han provocado en las prestaciones que han supuesto pagos erróneos como consecuencia de que el SEPE está trabajando con un aplicativo que es del año 1910, por decir de alguna forma. Y poco a poco nosotros hemos ido arrastrando al SEPE para que nos explique cómo funcionan ellos, cómo funciona su aplicativo, para que nos identifiquen en qué situación se pueden provocar errores. ¿Para qué? Para, sabiéndolos, poder actuar. ¿Qué situaciones por culpa de su aplicativo producían incidencias? Por ejemplo, en el mes de septiembre, cuando presentamos solicitud colectiva de fecha 1 de octubre antes de enviar los periodos de septiembre. Porque el aplicativo del SEPE tiene la siguiente limitación. Cuando tú envías un fichero a procesar, sea de solicitud de prestación o sea de periodos de actividad, que lleva una fecha concreta de procesado, si posteriormente a esa fecha intentas enviar un fichero que lleve información para procesar por el SEPE anterior a la fecha que llevaba esta primera que has enviado, que has remitido, este segundo envío no se procesa. Es decir, si enviamos una solicitud colectiva con fecha 1 de octubre, se reconocen las prestaciones con fecha 1 de octubre, si luego intentas enviar periodos del mes de septiembre, ya no se procesan, porque hay, digamos que, un trabajo de procesado en el aplicativo del SEPE posterior a septiembre. Ya no y esto, a pesar de que ellos lo detectan, no lo van a solventar de oficio. ¿Vale? Por tanto, tened en cuenta en qué situaciones afecta también en los meses en los que tengamos dos artes distintos. Por eso os decía yo antes, perdón, si dividís el envío de periodos de actividad en dos ficheros distintos, enviad siempre el primero. El más antiguo, esperaros a que venga procesado correcto y luego enviáis el segundo, porque si enviáis primero el del 15 al 30 y viene procesado correcto, luego ya no podréis enviar la información del 1 al 15. Y de hecho, ese es el motivo por el cual, como os digo aquí en el último punto, por el cual han suprimido la posibilidad de tramitar la baja en la prestación con el Excel naranja. Que nos podíamos preguntar si a priori tenía mucho sentido que ahora el Excel naranja se enviara con carácter previo en aplicación del artículo 8.2. ¿Por qué lo han suprimido? Como consecuencia de esto, porque imaginaos la situación en la que un trabajador, como os he dicho antes, se incorporaba de forma definitiva el 1 de diciembre, ¿qué hacíamos? El 30 de noviembre presentábamos el Excel naranja con fecha del 1 de diciembre. Pero cuando con posterioridad a eso, de ese trabajador que hemos enviado el Excel naranja con fecha 30 de noviembre, con fecha 1 de diciembre, intentábamos enviar los periodos de actividad el 20 de diciembre, pero que se referían al mes de noviembre, ya no se procesaban, porque producía este error en el aplicativo del SEPE. Es decir, que una prestación que ya habíamos dado de baja el 1 de diciembre, el aplicativo no admitía que enviáramos información de fecha de noviembre. Y por eso han suprimido el Excel naranja. Ese es el motivo por el cual lo han suprimido. Para que no genere incompatibilidad con el envío de periodos de actividad. ¿Qué otros errores se producen en el pago de las prestaciones como consecuencia de las limitaciones del SEPE? La que os comento aquí. Se producen paralizaciones de prestaciones por cambios del tipo de contrato. Por ejemplo, tenemos a un trabajador con un contrato 402 en suspensión continuada cobrando del ERTE sin necesidad de enviar periodos. Si a ese trabajador en un momento determinado lo transformamos en código 189 de transformación indefinido, el SEPE detecta que hay un cambio de código de contrato, entiende que es una alta nueva en una empresa y por tanto paraliza la prestación. Como no enviamos periodos de actividad, no nos enteraríamos que el trabajador va a dejar de cobrar hasta que nos lo dijeran. Por tanto, en los casos en los que tengáis un cambio de tipo de contrato de trabajadores afectados por ERTE en suspensión continuada, enviáis un escrito por Red Sara avisando al SEPE. Oiga, acabo de tramitar este cambio de contrato de este trabajador. Cuando ustedes hagan el intercambio de información con la tesorería, no le paralicen la prestación. ¿Por qué digo solo en el caso de suspensión continuada? Porque en el resto de casos que sí que vamos a tener que enviar periodos de actividad, recordad lo que os decía de cuál es la tercera utilidad de los periodos de actividad, que es la de reactivar la prestación. Por tanto, esta prestación, aunque hubiera quedado paralizada como consecuencia de esto, con el siguiente envío de periodos de actividad se hubiera reactivado. Y luego hay situaciones también en caso de pluriempleo de trabajador en otra empresa que provoca errores, en caso de subrogaciones y fusiones y absorciones porque hay cambio de CCC de los trabajadores, esto hay que también avisarlo al SEPE,
o en el caso de que en una segunda empresa den de alta a un trabajador y luego la anulen porque ha empezado a trabajar allí, pero si la han anulado va a paralizar la prestación en todas las empresas. Y en el caso de envíos de ficheros de 2 meses consecutivos, por lo que os he comentado antes del proceso de ficheros con una fecha anterior. Estas son situaciones que sabemos que provocan incidencias en el aplicativo del SEPE, por tanto hay que estar atentos a ellas para intentar anticiparnos y que no produzcan errores. Y esta parte que me parece espectacular que la hayamos obtenido, porque sabemos que nos lo están diciendo desde el mes de julio, creo yo, con las instrucciones que sacaron el 16 de julio, incluso de antes también, que nos dicen que una vez hayamos enviado un fichero de periodos de actividad de un trabajador en un mes y ese fichero haya sido procesado, ya no podemos volver a enviar un segundo envío de fichero de periodos que machaque el anterior, sino que esa incidencia que se haya podido producir como consecuencia de la información del primero, la tendremos que solventar vía Rexara. Pero ahora ya sabemos que cuando el SEPE nos dice que no se puede enviar un fichero de periodos una vez procesado, no se refiere a la respuesta que nosotros recibimos del SEPE cuando enviamos un fichero que nos pone resultado procesado, sino que se refiere, porque ese resultado procesado simplemente lo que nos dice el SEPE es que ese fichero está correcto en su estructura y en su nomenclatura, y en la información que contiene es una información correcta. Pero el SEPE, a efectos de su aplicativo interno, todavía no lo ha procesado. ¿Por qué? Porque el SEPE nos ha hecho entrega de un calendario de fechas en las que procesan los ficheros de periodos de actividad, que como veis son estos días que están marcados en marroncito desde octubre hasta enero. Ya nos preocuparemos de a partir del mes de febrero pedirle el nuevo calendario. El SEPE hace un procesado de ficheros de periodos 2 veces por semana. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si, por ejemplo, estamos ahora en el mes de diciembre y nosotros enviamos mañana un fichero de periodos de actividad del mes de noviembre y la siguiente fecha en la que el SEPE va a procesar ese fichero es el día 7, pero el día 5 la empresa nos comunica que un trabajador ha tenido una baja por IT, tanto el 5 como el 6 estaríamos a tiempo de volver a enviar ese fichero de periodos y en este caso ese segundo envío sí que machacará al anterior. ¿Por qué? Porque el SEPE todavía no lo ha procesado, que lo procesará el 7. ¿Vale? Por tanto, sí que tenemos un margen de tiempo, una vez hayamos enviado un fichero de periodos de actividad, para solventar una posible incidencia. Entonces, cada vez que se os produzca una situación como esta, pues automáticamente os venís al calendario y veis, envié un fichero de periodos el 4, me he dado cuenta que tenía un error el 8, ya no lo puedo solventar porque ese fichero ya está procesado. Me he dado cuenta el 5 o el 6, todavía estoy a tiempo. Y antes que enviar un escrito por Rexara, es mucho más aconsejable hacer un segundo envío de periodos de actividad que machaque el anterior, ¿vale? Y estas fechas que tenéis en azulito son las fechas en las que el SEPE va a calcular las nóminas. Por ejemplo, este mes de diciembre la va a calcular el 29. ¿Qué información nos da esto? Que ya sabemos que tenemos hasta el día 28 para enviar los periodos de diciembre, si los enviáis dentro del mes natural. Si los enviáis a mes vencido, evidentemente el plazo es el 20 para enviarlos de noviembre. Pero si los enviáis a mes vencido, yo lo que os decía es que, aunque el 23 ya tengáis toda la información de los días de suspensión de cada trabajador, no lo hagáis tan pronto porque el 23, 24, 25 hasta el 27 se pueden producir modificaciones y lo enviáis el 28, a tiempo para que se procese y se calcule la nómina, ¿vale? Por tanto, cada mes consultamos este calendario que nos da una información tremenda. Esta es la prueba palpable de que el SEPE está cambiando y que está empezando a colaborar con nosotros, ¿vale? Porque esto en el mes de mayo-junio hubiera sido impensable que nos hubieran abierto sus puertas y nos hubieran dicho, estas son mis fechas de proceso de ficheros. Entonces, de todo lo que hemos visto hasta ahora, de esta última parte de las incidencias, si por una parte cada vez nos estamos formando más y estamos reduciendo nuestros errores, por otra parte nos estamos anticipando a los errores del SEPE porque ya sabemos qué limitaciones tiene su aplicativo. De momento sabemos estas. Si conseguimos averiguar más, pues las iremos trasladando a todos los compañeros. Y además, incluso sabemos cuándo procesan los ficheros para un poco hilar más fino en el envío de los ficheros de periodos de actividad. ¿Qué reflexión nos lleva a esto? Pues que esto significa casi ser un experto.
Y bueno, evidentemente que no. El título de la ponencia, que era Buscando el nivel experto, evidentemente yo soy una persona muy modesta, los que no me conozcáis, no lo digo, lo de buscar el nivel experto no viene por el hecho de que yo os dé una formación, sino porque entiendo que para nosotros es una necesidad. Es una necesidad que dominemos esto. Compañeros, tenemos que dominarlo porque dominándolo es la única forma que tenemos de reducir el número de incidencias. Porque yo no sé vosotros en Huelva, pero yo creo que es un tema general. Así como al principio de la pandemia los ERTE nos quitaron el sueño y nos generaron mucha ansiedad, y poco a poco lo hemos ido solventando, lo único que todavía 8 meses después nos sigue generando ansiedad y nos sigue quitando el sueño son las prestaciones del SEPE y con ello los periodos de actividad. Por tanto, si nos hacemos expertos y dominamos esto, vamos a conseguir reducirle el número de incidencias, vamos a conseguir que los funcionarios del SEPE vivan un poco mejor y vamos a conseguir que nosotros vivamos también un poco mejor. Así que, con todo ello, muchas gracias por vuestra atención y a disposición de vuestra por si tenéis alguna pregunta. Bien, pues yo creo que ha sido muy... Yo estoy bloqueada, Enrique. Bloqueada totalmente. Tengo que digerir todo esto. Y yo creo que sí, bueno, que los compañeros que quieran o tengan alguna consulta o alguna pregunta que formular, ahora es el momento. Bueno, vaya por delante que mañana mismo o a la tarde, ahora después de la conexión, os enviaré al colegio la ponencia para que la distribuyáis entre todos los compañeros. Pues sí, se agradece. No me gustaba hacerlo previamente porque quiero que esto os... Claro, es mejor porque lo vas explicando y parece que se va... Exacto, exacto. Vaya por delante que la enviaré para que todos la tengáis disponible. Y nada, a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Muy bien, muchas gracias. A ver los compañeros que quieran hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, había una compañera que había preguntado diciendo que si la suspensión se produce a mediados de mes, ¿habría que enviar calendarios ese mes? Si la suspensión, entiendo que es un trabajador que inicia su suspensión a mitad de un mes. Si es suspensión continuada, habremos enviado la solicitud de prestación colectiva de Excel morado y mientras continúe con la suspensión no hay que enviar periodos. O lo que se refiere es cuando se... No lo escucho. Y que en fecha, por ejemplo, 15 de diciembre se incorpora al trabajo de forma definitiva. En este caso, si de esta empresa estáis enviando ficheros de periodos de actividad mes vencido, para este trabajador al menos sí que es muy, muy, muy importante que de este trabajador enviéis los periodos de actividad dentro del mes. ¿Para qué? Para que el SEPE solo le pague los 15 días que ha estado afectado por el ERTE. Porque si lo enviáis a mes vencido, al ser suspensión continuada y no haber enviado ningún periodo previo, ese mes se lo va a pagar entero. Luego, evidentemente, cuando enviéis el periodo de actividad al mes siguiente, el SEPE se dará cuenta que le ha pagado de más. Pero vamos a hacer al SEPE trabajar de más, iniciar un procedimiento de reclamación de una prestación indebida, el trabajador se ha podido gastar el dinero y tener problemas para luego devolverlo, ¿y para qué vamos a trabajar de más? En este caso, que se incorpora, por ejemplo, el 16 de diciembre, yo os aconsejo ni siquiera esperar a final de mes. El día 17 ya podéis hacer un envío de periodos de actividad solo de este trabajador con la fecha de 1 de diciembre hasta 15 de diciembre y con la suspensión de los 15 días. Y esto no pasa nada que lo enviéis el día 16. Y ahora imaginaros, sí, y de hecho me sirve también para explicar la importancia que tiene lo de rellenar bien lo del desde y el hasta. Imaginaos que el día 16 se incorpora y el empresario os dice, esto es una incorporación definitiva, por tanto tú el día 16 envías los periodos desde 1 hasta el 15, marcando las X donde corresponden. El SEPE le pagará, vale, y ahora el empresario te dice, el 22 de diciembre, es que la cosa se me ha complicado y quiero volver a afectarlo. Si lo hemos rellenado bien, con fechas desde el 1 hasta el 15, todavía podremos enviar un segundo envío de periodos de actividad de este trabajador, iniciando el desde el 22 y finalizándolo el 31. Porque se pueden enviar 2 periodos de actividad de un mismo trabajador en un mismo mes, sí, siempre que tengan periodos distintos.
¿vale? Perfecto. No hay ningún compañero más que... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no... Venga, no seáis vergonzosos, que seguro que hay alguna duda. No creo, no sé. Igual están digiriendo todo lo que que ha sido mucho. No parece que haya nadie. De todas formas, también os digo que si algún compañero, cuando lo digiere, cuando se lea la ponencia, tiene alguna duda, os envían por correo electrónico al colegio las dudas que tengan, incluso si es sobre algún caso concreto, o adjuntan el generador para echarle un vistazo y me las remitís y yo sin ningún problema os las contesto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada más, si no nadie hay con dudas o alguna cosa, ahí hay alguien, un momentito. ¿Puede hablar? Bueno, sí, si no veo activa el micro puedes hablar. Quien quiera preguntar puede activar el micro y hablar. Ya. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, una preguntita. Tú siempre nos aconsejas, ¿me entiendes?, utilizar el generador antiguo mejor casi que el nuevo. Sí. Vale. Pero mi pregunta es, ¿puedo generar los XML por el antiguo o tengo que pasarlos al nuevo? No, ¿qué va? El generador antiguo, a ver si tengo alguna foto. Mira, ¿ves? El generador antiguo tiene un botoncito aquí que pone generación XML. De hecho, si tú rellenas la misma información en los dos generadores y le das a generar el XML y eres tan friki como yo que te preocupas por destripar esos ficheros XML por dentro que son prácticamente ilegibles, te darás cuenta que tienen la misma estructura. Vale. O sea, no hay ningún problema. Casi que es preferible entonces hacerlo por el antiguo, ¿no? A ver, a mí me gusta más el antiguo, en principio, cuando empecé a tener que utilizarlos porque me daba la información de los días de abono. Pero luego cuando empecé a investigar más, porque me di cuenta que hay algunos ejemplos, como hemos visto hoy, que con el generador antiguo no dan problema y con el generador nuevo sí. Vale. Vale. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muy bien, Enrique. Te tomo la palabra. Si algún compañero ya posterior al cierre de la sesión hace alguna consulta o nos la traslada al colegio, te la hacemos llegar y para intentar de solucionar cualquier duda que haya quedado en el tintero. Nada más de volverte a agradecer enormemente la jornada que nos has dado, ha sido muy instructiva, sumamente interesante e importante con los tiempos que están corriendo. Esperemos que no haya muchas más modificaciones de aquí en adelante, que esto se haya quedado aquí parado y una vez que hayamos ya cogido el hilo a esto, digamos que somos expertos, no súper expertos en la materia, y nos dejen trabajar tranquilos y profesionalmente haciéndolo bien, porque si no, esto estamos totalmente con una inseguridad jurídica que no sé cómo vamos a terminar, ciertamente, la verdad. Muchísimas gracias y contaremos contigo en cualquier otra ocasión si tú lo ves bien. Enrique, no se te ha escuchado, pero... Sí, que digo que muchas gracias y que ha sido para mí un auténtico honor estar con todos los compañeros de Huelva. Perfecto. La próxima vez a ver si puede ser presencial porque todo esto haya pasado. Encantada. Venga, a ver si es verdad. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y nos vemos en plazo para la próxima ponencia el próximo día, miércoles 9 a las 4:30, igual que hoy. Muchas gracias y hasta el próximo día a todos.